Sabías que los dinosaurios reinaron durante millones de años, pero algo en su comienzo esconde un misterio. Quédate y descubre cómo empezó su fascinante historia. Imagina un mundo antiguo, donde la Tierra respiraba vida en cada rincón. Soy un curioso como tú, fascinado por los dinosaurios, esas criaturas que dominaron nuestro planeta. Esta noche te invito a un viaje tranquilo para explorar su ascenso, desde humildes inicios hasta convertirse en gigantes. Pero cuidado, hay secretos que aún nos sorprenden. Vamos a descubrirlos juntos, mientras te relajas y dejas que la historia fluya. Hace unos 250 millones de años, la Tierra era un lugar muy diferente. Los continentes estaban unidos en un supercontinente llamado Pangea, un vasto mosaico de tierras áridas y selvas primitivas. La vida estaba en constante cambio, recuperándose de un evento catastrófico que casi borró todo rastro de existencia. Pero en medio de ese caos, algo extraordinario comenzaba a gestarse: el amanecer de los dinosaurios. No eran los gigantes que imaginas. Los primeros dinosaurios eran pequeños, no más grandes que un gato doméstico. Criaturas ágiles, con ojos curiosos, que corrían entre los helechos y escapaban de depredadores más grandes. Pero, ¿cómo surgieron estas criaturas? Para entenderlo, retrocedamos un poco más, a un tiempo en que la Tierra estaba dominada por reptiles muy diferentes. Hace unos 260 millones de años, en el período Pérmico, la vida en la Tierra enfrentó su mayor desafío. Un evento conocido como la Gran Mortandad acabó con casi el 90% de las especies. Volcanes gigantescos en lo que hoy es Siberia liberaron nubes de cenizas y gases, oscureciendo el cielo y alterando el clima. Los océanos se volvieron ácidos, los bosques colapsaron y la vida parecía al borde del colapso. Pero la naturaleza siempre encuentra un camino. Entre los supervivientes estaban los arcosaurios, un grupo de reptiles que incluía a los antepasados de los dinosaurios. Eran criaturas resistentes, adaptadas para soportar condiciones extremas. Algunos caminaban sobre 4 patas, otros comenzaban a experimentar con posturas más erguidas. Y aquí está el primer dato fascinante. Los dinosaurios no aparecieron de la nada. Sus ancestros ya estaban evolucionando características que los harían únicos, como huesos más ligeros y metabolismos más rápidos. Uno de estos antepasados fue el Euparkeria, un pequeño reptil que vivía en lo que hoy es Sudáfrica. No era un dinosaurio, pero tenía algo especial. Podía correr sobre 2 patas por cortos periodos. Imagina a esta criatura, no más grande que un pavo, moviéndose ágilmente entre rocas y plantas. Sus patas traseras eran fuertes y su cuerpo estaba diseñado para la velocidad. Los científicos creen que Euparkeria era como un puente entre los reptiles comunes y los futuros dinosaurios. Ahora, aquí viene un pequeño misterio. ¿Qué permitió a los dinosaurios dar el siguiente paso? Nadie lo sabe con certeza, pero hay una pista en los fósiles. Hace unos 245 millones de años, en el período Triásico, comenzaron a aparecer criaturas que combinaban rasgos de reptiles y algo nuevo. Estas eran los primeros dinosaurios, como el Herrerasaurus, encontrado en lo que hoy es Argentina. Este dinosaurio primitivo era pequeño, apenas 1 metro de largo, pero ya tenía dientes afilados y garras diseñadas para cazar. Lo fascinante es que los dinosaurios no dominaron de inmediato. En el Triásico competían con otros reptiles gigantes, como los rauisúquidos, depredadores feroces que parecían cocodrilos colosales. Imagina un mundo donde los primeros dinosaurios eran los pequeños desafiantes, corriendo entre las sombras de estos titanes. Pero algo estaba cambiando. El clima del Triásico era cálido y seco, y los dinosaurios comenzaron a desarrollar una ventaja: su postura bípeda les daba agilidad, y sus pulmones, similares a los de las aves modernas, les permitían respirar de manera más eficiente. Pero espera, ¿cómo lograron estos pequeños corredores superar a criaturas mucho más grandes y feroces? Hay un evento olvidado que cambió todo. Y lo exploraremos en un momento. Volvamos al escenario. Hace 230 millones de años, los dinosaurios comenzaron a diversificarse. No todos eran carnívoros como el Herrerasaurus. Algunos, como el Plateosaurus, un herbívoro de cuello largo, comenzaron a experimentar con dietas basadas en plantas. Estos dinosaurios caminaban sobre 2 patas, pero podían apoyarse en las 4 para alcanzar vegetación alta. Sus fósiles
encontrados en Europa, muestran que vivían en manadas, moviéndose juntos por vastas llanuras. Aquí hay otro dato curioso. Los dinosaurios no solo eran variados en su dieta, sino también en su tamaño. Mientras algunos apenas alcanzaban el tamaño de un perro, otros comenzaban a crecer. El Plateosaurus podía medir hasta 8 metros de largo, un indicio de los gigantes que vendrían después. Pero no te imagines un mundo lleno de Tyrannosaurus rex. En esta etapa, los dinosaurios aún eran jugadores secundarios en un planeta dominado por otros reptiles. Entonces, ¿qué los llevó al estrellato? Los científicos señalan otro evento clave, una extinción masiva al final del Triásico, hace unos 201 millones de años. No fue tan devastadora como la Gran Mortandad, pero cambió las reglas del juego. Volcanes en lo que hoy es el Atlántico liberaron enormes cantidades de lava, fracturando Pangea y alterando el clima. Muchos reptiles dominantes, como los rauisúquidos, desaparecieron. Pero los dinosaurios, con su adaptabilidad, sobrevivieron. Este evento abrió las puertas para el ascenso de los dinosaurios. En el período Jurásico, que comenzó hace unos 200 millones de años, empezaron a diversificarse aún más. Aparecieron los primeros saurópodos, los gigantes de cuello largo como el Diplodocus y los primeros terópodos grandes como el Allosaurus. Pero lo que hace esta historia tan fascinante es cómo los dinosaurios se adaptaron a cada rincón del planeta. Desde los desiertos de Pangea hasta las selvas húmedas, encontraron formas de prosperar. Un ejemplo sorprendente es el Coelophysis, un dinosaurio pequeño pero astuto que vivía en manadas. Sus fósiles, encontrados en lugares como Nuevo México, muestran que cazaban juntos, como lobos modernos. Imagina decenas de estos dinosaurios, cada uno del tamaño de un niño, moviéndose coordinadamente para atrapar presas. Esta cooperación los hacía más fuertes de lo que su tamaño sugería. Pero hay algo aún más intrigante. Los dinosaurios comenzaron a desarrollar rasgos que los conectarían con un grupo de animales que aún existe hoy. Más adelante, descubrirás cómo un pequeño dinosaurio podría estar relacionado con algo que ves todos los días. Volvamos a la Tierra del Triásico tardío. Los dinosaurios estaban empezando a reclamar su lugar, pero no sin desafíos. El clima era impredecible, con estaciones secas extremas y lluvias torrenciales. Los dinosaurios desarrollaron adaptaciones únicas para sobrevivir. Por ejemplo, algunos tenían dientes en forma de hoja para triturar plantas duras, mientras otros, como el Eoraptor, tenían dentaduras mixtas, capaces de comer tanto carne como vegetación. Esta flexibilidad les dio una ventaja sobre competidores menos versátiles. Otro dato fascinante: los dinosaurios no solo cambiaron su dieta, sino también su forma de moverse. Los primeros saurópodos, como el Masospondylus, comenzaron a caminar sobre 4 patas, distribuyendo su peso para soportar cuerpos cada vez más grandes. Esto les permitió alcanzar nuevas fuentes de alimento, como las copas de los árboles primitivos. Imagina a estas criaturas moviéndose lentamente, como gigantes pacíficos, mientras el sol se pone en un horizonte prehistórico. A medida que el Triásico llegaba a su fin, los dinosaurios estaban listos para dominar. La extinción masiva del Triásico tardío eliminó a muchos de sus rivales, dejando espacios ecológicos vacíos. Los dinosaurios, con su agilidad, inteligencia y adaptabilidad, llenaron esos huecos. En el Jurásico, comenzaron a aparecer formas de vida que cambiarían la Tierra para siempre. Pero aquí está el giro: no todos los dinosaurios eran terrestres. Algunos comenzaron a explorar el cielo. Los primeros dinosaurios con plumas, como el Archaeopteryx, aparecieron hace unos 150 millones de años. Estos pequeños seres, con alas primitivas, no volaban como las aves modernas, pero podían planear entre los árboles. Sus fósiles, encontrados en Alemania, muestran una mezcla de rasgos reptilianos y aviares. Un recordatorio de que los dinosaurios eran más diversos de lo que imaginamos. Y aquí viene una pregunta que te hará pensar: ¿podría ser que los dinosaurios nunca desaparecieron del todo? En unos momentos, exploraremos una conexión sorprendente que aún nos rodea. Mientras nos acercamos al final de esta primera parte, imagina la Tierra en el amanecer del Jurásico. Los dinosaurios, antes pequeños y vulnerables, ahora caminaban con confianza. Saurópodos gigantes pastaban en llanuras abiertas, terópodos acechaban en los bosques, y criaturas aladas comenzaban a surcar los cielos. Pero su historia está lejos de terminar. El mundo estaba a punto de volverse aún más extraño, con criaturas que desafían la imaginación.
En el próximo capítulo de nuestra historia, exploraremos cómo los dinosaurios alcanzaron su apogeo, convirtiéndose en los reyes indiscutibles de la Tierra. Pero también descubriremos los peligros que acechaban, y un evento catastrófico que cambiaría todo. Así que relájate, cierra los ojos, y déjate llevar por este viaje al pasado. Imagina un mundo donde los gigantes caminan con pasos que resuenan como tambores suaves. El Jurásico ha comenzado, y los dinosaurios, esas criaturas que alguna vez fueron pequeñas sombras en un mundo hostil, ahora reinan. Sus formas se han transformado, sus tamaños han crecido, y su presencia se siente en cada rincón de la Tierra. Pero, ¿cómo llegaron a dominar un planeta entero? Vamos a sumergirnos en su historia, mientras te relajas y dejas que el pasado te envuelva. Hace 200 millones de años, el supercontinente Pangea comenzaba a fracturarse. Los continentes se separaban lentamente, creando nuevos paisajes, selvas húmedas, llanuras vastas y ríos que serpenteaban entre montañas jóvenes. En este mundo cambiante, los dinosaurios encontraron su momento para brillar. Ya no eran los pequeños corredores del Triásico. Ahora, algunos alcanzaban tamaños que desafían la imaginación, mientras otros desarrollaban trucos sorprendentes para sobrevivir. Piensa en los saurópodos, los colosos de cuello largo que definieron el Jurásico. Criaturas como el Diplodocus o el Brontosaurus podían estirarse hasta 30 metros de largo, más que un autobús moderno. Sus cuerpos eran como montañas vivientes, moviéndose con una calma que transmitía poder. Pero aquí hay un dato curioso. A pesar de su tamaño, estos gigantes no eran feroces. Eran herbívoros, pasando sus días arrancando hojas de árboles altos o helechos gigantes. Sus estómagos eran como fábricas vivientes, descomponiendo toneladas de plantas con la ayuda de bacterias. Imagina a un Diplodocus moviendo su largo cuello como una grúa natural para alcanzar un grupo de coníferas. Sus dientes, pequeños y en forma de peine, no masticaban, simplemente arrancaban vegetación, dejando que su sistema digestivo hiciese el resto. Los científicos han encontrado piedras pulidas en los estómagos de algunos fósiles, conocidas como gastrolitos. Estas piedras ayudaban a triturar las plantas, como un molinillo interno. ¿No es fascinante cómo la naturaleza encontraba soluciones tan ingeniosas? Pero no todos los dinosaurios eran gigantes pacíficos. En las sombras de los bosques jurásicos, los terópodos acechaban. El Allosaurus, por ejemplo, era un cazador formidable, con dientes cerrados como cuchillos y garras afiladas. Podía medir hasta 12 metros de largo, y sus fósiles muestran marcas de batallas, huesos rotos, mordidas curadas. Estos depredadores no cazaban solos siempre. Algunos trabajaban en grupos, rodeando a presas como los saurópodos jóvenes o dinosaurios más pequeños. Imagina la escena. Un par de Allosaurus moviéndose sigilosamente, sus ojos brillando en la penumbra, mientras un joven saurópodo se aleja de su manada. Aquí viene un dato que te sorprenderá. No todos los terópodos eran carnívoros puros. Algunos, como el Therizinosaurus, que aparecería más tarde en el Cretácico, desarrollaron garras largas y curvadas, no para cazar, sino para arrancar plantas. Estas criaturas, con cuerpos extraños y plumas primitivas, parecían una mezcla entre un dinosaurio y un ave gigante. Sus garras, que podían medir hasta 1 metro, eran como tijeras naturales para cortar vegetación. ¿No es increíble cómo los dinosaurios podían adaptarse a tantos estilos de vida? Pero espera, hay una pregunta que los científicos aún debaten: ¿cómo lograron los dinosaurios crecer tanto? Hay un secreto en su biología que está a punto de revelarse. Quédate con nosotros. Volvamos al Jurásico. Los dinosaurios no solo se diversificaron en tamaño y dieta, sino también en la forma en que vivían juntos. Muchos formaban manadas, como los Stegosaurus, con sus placas distintivas en la espalda. Estas criaturas, con cuerpos robustos y colas armadas con púas, no eran los más inteligentes, pero tenían una estrategia única. Sus placas, que alguna vez se pensó que eran solo para defensa, también ayudaban a regular su temperatura, como paneles solares naturales. En un día cálido, un Stegosaurus podía girar su cuerpo para captar el sol, o esconderse en la sombra para mantenerse fresco. Otro grupo fascinante eran los ornitópodos, como el iguanodón, que aparecería en el Cretácico temprano. Estos herbívoros tenían picos duros, como los de las tortugas modernas, y podían masticar plantas duras con dientes que se reemplazaban constantemente.
Pero lo más curioso es su pulgar, una garra afilada que usaban para defenderse o incluso para abrir frutos. Imagina a un iguanodón caminando tranquilamente, deteniéndose para arrancar una planta con su pico, mientras sus ojos vigilaban el horizonte en busca de depredadores. La Tierra del Jurásico era un lugar de contrastes. Enormes saurópodos convivían con pequeños dinosaurios emplumados, como el Anchiornis, que saltaba entre los árboles con plumas brillantes. Estas criaturas, no más grandes que un cuervo, eran como un puente entre los dinosaurios y las aves modernas. Sus fósiles, encontrados en China, muestran plumas que no solo servían para planear, sino también para comunicarse. Algunos científicos creen que agitaban sus alas coloridas para atraer parejas o intimidar rivales, como los pavos reales de hoy. A medida que el Jurásico daba paso al Cretácico, hace unos 145 millones de años, los dinosaurios alcanzaron su apogeo. El mundo era más cálido, con selvas tropicales extendiéndose incluso cerca de los polos. Los continentes seguían separándose, creando nuevos hábitats. En este escenario, los dinosaurios se volvieron aún más diversos. Aparecieron los ceratópsidos, como el Triceratops, con sus cuernos y escudos óseos. Estos herbívoros, con cabezas que parecían armaduras vivientes, podían enfrentarse a depredadores como el Tyrannosaurus Rex, que surgiría más tarde. Hablando del T-Rex, aquí hay un dato que te hará sonreír. Aunque lo imaginamos como un monstruo aterrador, sus brazos pequeños no eran tan inútiles como parecen. Los científicos ahora creen que los usaba para sujetar presas o incluso para levantarse del suelo. Imagina a este gigante, de 12 metros de largo, tropezando y usando sus pequeños brazos para estabilizarse. Es un recordatorio de que incluso los reyes del Cretácico tenían sus peculiaridades. Pero hay algo aún más sorprendente sobre el T-Rex y sus parientes. En un momento, descubrirás un rasgo que los conecta con un animal que podrías ver en tu patio. Quédate y lo exploraremos. Volvamos al paisaje del Cretácico. Los dinosaurios no solo dominaban la Tierra. Algunos conquistaron los cielos, como los petrosaurios, que técnicamente no eran dinosaurios, pero compartían su mundo. Criaturas como el Quetzalcoatlus, con una envergadura de hasta 10 metros, planeaban sobre los continentes como planeadores vivientes. Sus fósiles muestran que podían recorrer cientos de kilómetros en busca de alimento, desde peces en los océanos hasta pequeños dinosaurios en tierra. En los océanos, otros reptiles reinaban, como los mosasaurios, depredadores marinos con cuerpos de serpiente y mandíbulas llenas de dientes. Aunque no eran dinosaurios, su presencia completaba un mundo donde la vida parecía ilimitada. Imagina un océano Cretácico, con un mosasaurio emergiendo entre las olas, mientras un Quetzalcoatlus vuela en círculos sobre él. Pero lo que hace a los dinosaurios tan fascinantes es su capacidad para adaptarse a cualquier desafío. Algunos, como el Ankylosaurus, desarrollaron armaduras óseas tan duras que ni los dientes del T-Rex podían atravesarlas. Su cola, armada con una maza ósea, podía romper los huesos de un atacante con un solo golpe. Otros, como el Velociraptor, confiaban en la velocidad y la inteligencia. Estos pequeños depredadores, no más grandes que un lobo, cazaban en grupos, usando garras curvas para atrapar presas. Sus fósiles, encontrados en Mongolia, muestran que estaban cubiertos de plumas, lo que los hace parecer más aves que reptiles. Aquí hay un dato que te sorprenderá. Los Velociraptor no eran como los mostraban en las películas. Eran pequeños, ágiles, y probablemente usaban sus plumas para comunicarse o mantener el calor. Pero su inteligencia era real. Los científicos han encontrado evidencia de que podían planificar ataques, como los lobos modernos. Imagina a un grupo de Velociraptor moviéndose en silencio, coordinando cada paso para emboscar a una presa desprevenida. Y aquí viene una pregunta que cambiará cómo ves a los dinosaurios. ¿Y si su inteligencia fue clave para algo mucho más grande? En unos momentos, exploraremos un descubrimiento que te hará repensar su legado. A medida que el Cretácico avanzaba, los dinosaurios parecían invencibles. Dominaban la tierra, los cielos y, a través de sus parientes, los océanos. Pero el mundo estaba cambiando. Los continentes se separaban aún más. Los climas fluctuaban, y nuevos desafíos comenzaban a surgir. Los dinosaurios, sin embargo, seguían adaptándose, creando formas de vida cada vez más extrañas y maravillosas. Piensa en el Spinosaurus, un depredador que vivía en lo que hoy es el norte de África. A diferencia de otros terópodos, este gigante tenía una vela en la espalda,
posiblemente para regular su temperatura o atraer parejas. Pero lo más sorprendente es que era semiacuático, nadando en ríos para cazar peces gigantes. Sus fósiles muestran adaptaciones para la natación, como patas anchas y una cola flexible. Imagina a este coloso, de 15 metros de largo, sumergiéndose en un río mientras el sol refleja en su vela. Los dinosaurios también desarrollaron formas de proteger a sus crías. Los Mayasaura, por ejemplo, construían nidos y cuidaban a sus bebés, como lo hacen las aves modernas. Sus fósiles, encontrados en Montana, muestran nidos con cáscaras de huevo y esqueletos de crías, prueba de que estos herbívoros eran padres dedicados. Este comportamiento los hacía más fuertes, asegurando que sus poblaciones crecieran incluso en un mundo lleno de peligros. Pero no todo era perfecto. El Cretácico era un mundo competitivo, con depredadores y presas en una danza constante. Los dinosaurios herbívoros desarrollaron defensas cada vez más elaboradas, como los cuernos del Triceratops o las placas del Ankylosaurus. Los depredadores, por su parte, se volvieron más astutos. El Trudon, un pequeño dinosaurio con ojos grandes y un cerebro relativamente grande, podía cazar de noche, usando su visión aguda para encontrar presas en la oscuridad. Imagina un mundo vibrante, donde la Tierra respira vida en cada rincón. Estamos en el Cretácico, hace unos 100 millones de años, y los dinosaurios están en la cima de su reinado. Sus formas son más variadas que nunca, desde colosos que sacuden la Tierra hasta criaturas pequeñas que se deslizan entre los helechos. Pero este mundo no es un paraíso eterno. Cambios sutiles comienzan a moverse bajo la superficie, y pronto te contaré cómo un descubrimiento inesperado revela los retos que enfrentaron estas criaturas. Por ahora, déjate llevar por la calma de este paisaje prehistórico, mientras exploramos cómo los dinosaurios vivían en su momento de mayor gloria. El Cretácico era un mundo cálido, con selvas frondosas extendiéndose hasta los polos. Los continentes, ahora más separados, creaban mares poco profundos y llanuras fértiles. Los dinosaurios aprovecharon cada oportunidad, adaptándose a climas que iban desde desiertos ardientes hasta bosques húmedos. En estas tierras surgieron algunas de las criaturas más extrañas y maravillosas que jamás hayan existido. Piensa en el Pachycephalosaurus, un dinosaurio con un cráneo grueso como un casco. Su cabeza, reforzada con hueso sólido, podía medir hasta 25 centímetros de grosor. Los científicos creen que usaba este cráneo para embestir, no solo a depredadores, sino también a otros de su especie, en competencias por territorio o pareja. Imagina dos de estas criaturas enfrentándose en un claro, sus cabezas chocando con un sonido que resonaba como un tambor en la selva. Sus fósiles, encontrados en Norteamérica, muestran marcas de estos encuentros, como cicatrices de batallas ganadas. Otro dato curioso, no todos los dinosaurios confiaban en la fuerza bruta. Algunos, como el Oviraptor, desarrollaron una astucia notable. Estas criaturas, no más grandes que un avestruz, vivían en lo que hoy es Mongolia. Sus fósiles se encontraron cerca de nidos con huevos, lo que al principio llevó a los científicos a pensar que robaban huevos de otros dinosaurios. Pero luego descubrieron algo sorprendente: esos huevos eran suyos. Los Oviraptor cuidaban sus nidos, protegiendo a sus crías con un instinto que recuerda a las aves modernas. Sus picos curvos y garras ágiles les permitían alimentarse de todo, desde pequeños animales hasta plantas duras. Este cuidado parental no era raro en el Cretácico. Los dinosaurios habían desarrollado formas sofisticadas de proteger a sus crías. Por ejemplo, los Protoceratops, pequeños herbívoros con cuellos ornamentados, vivían en grupos familiares. Sus fósiles muestran que los jóvenes permanecían cerca de los adultos, aprendiendo a buscar comida o defenderse. Este comportamiento los ayudaba a sobrevivir en un mundo donde los depredadores nunca estaban lejos. Hablando de depredadores, el Cretácico vio el auge de algunos de los más formidables. El Giganotosaurus, encontrado en lo que hoy es Argentina, rivalizaba con el Tyrannosaurus rex en tamaño. Con 13 metros de largo y dientes como dagas, podía derribar a saurópodos jóvenes con un solo ataque. Pero lo que hace a este depredador tan interesante es cómo cazaba. Los científicos han encontrado huellas fosilizadas que sugieren que los Giganotosaurus se movían en grupos, coordinando sus ataques como manadas de lobos. Imagina a estos gigantes acechando en la penumbra, sus pasos silenciosos mientras rodean a una presa desprevenida. Pero el mundo del Cretácico no era solo un campo de batalla. También era un lugar de belleza. Los dinosaurios emplumados,
como el microraptor, añadían color al paisaje. Estas pequeñas criaturas, con plumas en las 4 extremidades, podían planear entre los árboles como ardillas voladoras. Sus fósiles, encontrados en China, muestran plumas con tonos iridiscentes, similares a los de un colibrí. Algunos científicos creen que usaban estos colores para atraer parejas, moviendo sus alas en una danza natural bajo la luz del sol. Pronto te contaré cómo un hallazgo en estos fósiles reveló un vínculo inesperado con el mundo moderno, un detalle que cambiará cómo ves a los dinosaurios. Pero antes, exploremos cómo el entorno comenzaba a desafiar a estas criaturas. El Cretácico no era un mundo estático. Los continentes seguían separándose y con ellos el clima cambiaba. En algunas regiones, las lluvias se volvieron más intensas, creando pantanos y ríos que transformaban los paisajes. En otras, los desiertos se expandían, obligando a los dinosaurios a adaptarse. Los Sauroposeidon, saurópodos gigantes que podían alcanzar los 18 metros de altura, vivían en lo que hoy es Norteamérica. Sus cuellos largos les permitían alimentarse de las copas de los árboles, pero sus fósiles muestran que vivían en llanuras inundadas estacionalmente. Estos gigantes debían caminar con cuidado, evitando quedar atrapados en el barro. Otro dato fascinante: los dinosaurios no solo se adaptaban al clima, sino también a la comida disponible. Los Hadrosaurus, conocidos como dinosaurios de pico de pato, tenían cientos de dientes dispuestos en filas, como un rallador natural. Estos dientes se reemplazaban constantemente, permitiéndoles triturar plantas duras que otros herbívoros no podían tocar. Imagina a un Hadrosaurus pastando en una llanura, su pico arrancando helechos mientras el sol se pone en un cielo rosado. Pero el Cretácico también trajo nuevos competidores. Los mamíferos, aunque pequeños, comenzaban a diversificarse. Criaturas del tamaño de ratones se escabullían entre los pies de los dinosaurios, alimentándose de insectos o restos de plantas. Aunque no representaban una amenaza directa, estos pequeños animales eran un indicio de un mundo en evolución. Los dinosaurios, sin embargo, seguían siendo los reyes, con adaptaciones que los hacían casi invencibles. Por ejemplo, el Deinonychus, un pariente del Velociraptor, tenía una garra en forma de hoz en cada pie, perfecta para atrapar presas. Sus fósiles muestran que era rápido y ágil, con un cerebro grande para su tamaño. Los científicos creen que cazaba en manadas, usando estrategias que requerían comunicación y planificación. Imagina a un grupo de Deinonychus moviéndose en sincronía, sus plumas agitándose mientras rodean a un herbívoro desprevenido. En un momento, descubrirás cómo estas habilidades de caza podrían haber influido en un grupo de animales que aún nos rodea. Pero primero, hablemos de los retos que comenzaban a acumularse. A medida que el Cretácico avanzaba, hace unos 80 millones de años, el mundo empezaba a mostrar signos de inestabilidad. Los volcanes en lo que hoy es la India liberaban enormes cantidades de lava, formando lo que los científicos llaman las trampas del Deccan. Estas erupciones no solo cambiaron el paisaje, sino que llenaron el aire de cenizas y gases que alteraron el clima. Las temperaturas fluctuaban, y algunas regiones se volvieron más frías, mientras otras enfrentaban sequías prolongadas. Los dinosaurios, sin embargo, eran resistentes. En el Ártico, donde el sol desaparecía durante meses, dinosaurios como el Edmontosaurus sobrevivían en condiciones extremas. Sus fósiles muestran que migraban largas distancias para encontrar comida, moviéndose en manadas a través de paisajes helados. Este comportamiento migratorio era una prueba de su capacidad para adaptarse, pero también un indicio de que el mundo se estaba volviendo más exigente. Otro desafío era la competencia entre especies. Los Triceratops y Tyrannosaurus rex, que vivían en lo que hoy es Norteamérica, estaban atrapados en una carrera armamentística natural. Los Triceratops desarrollaron cuernos más largos y escudos óseos más robustos, mientras que los T-Rex evolucionaron mandíbulas capaces de aplastar huesos. Los fósiles de Triceratops muestran marcas de mordidas que encajan perfectamente con los dientes del T-Rex, prueba de encuentros épicos entre estos gigantes. Aquí hay un dato que te sorprenderá. Los T-Rex no solo eran fuertes, sino también sorprendentemente rápidos. Los científicos estiman que podían alcanzar velocidades de hasta 30 kilómetros por hora en ráfagas cortas. Imagina a este depredador, con sus pasos retumbando, persiguiendo a un herbívoro a través de una llanura cretácica. Pero incluso ellos enfrentaban límites. Sus crías,
vulnerables al nacer, dependían de la protección de los adultos para sobrevivir. Pronto, exploraremos un descubrimiento que revela qué le pasó a estas crías y a sus padres en los últimos días de los dinosaurios. Por ahora, sigamos con el mundo que los rodeaba. Los océanos del Cretácico también estaban cambiando. Los niveles del mar subían, inundando tierras que alguna vez fueron hogar de dinosaurios. Esto creó nuevos hábitats, pero también redujo el espacio para los herbívoros terrestres. Los Spinosaurus, con su estilo de vida semiacuático, prosperaban en estos entornos, nadando en ríos y cazando peces gigantes. Sus fósiles muestran adaptaciones únicas, como fosas nasales elevadas que les permitían respirar mientras estaban parcialmente sumergidos. En los cielos, los pterosaurios como el Hatzegopteryx dominaban. Con una envergadura de hasta 10 metros, estas criaturas eran los animales voladores más grandes que jamás hayan existido. Sus huesos huecos los hacían ligeros, pero sus picos eran lo suficientemente fuertes como para atrapar presas grandes. Imagina a un Hatzegopteryx planeando sobre un valle, su sombra proyectándose sobre los dinosaurios de abajo. Pero incluso en este mundo lleno de vida, los signos de cambio eran evidentes. Los fósiles muestran que algunas especies comenzaban a desaparecer antes del evento final. En Europa, por ejemplo, los dinosaurios eran menos diversos que en otras regiones, posiblemente debido a la fragmentación de los continentes. Los científicos han encontrado lechos de fósiles con menos especies de las esperadas, un indicio de que el equilibrio estaba empezando a romperse. En un momento, te contaré cómo un solo evento cambió el destino de los dinosaurios, pero antes, hablemos de cómo vivían sus últimos días. Los dinosaurios del Cretácico tardío, hace unos 66 millones de años, seguían siendo diversos, pero enfrentaban presiones crecientes. Las erupciones volcánicas continuaban, y el clima se volvía más inestable. Algunos dinosaurios, como el Ankylosaurus, desarrollaron defensas aún más robustas, con armaduras que parecían tanques naturales. Otros, como el Trudon, confiaban en su inteligencia para sobrevivir, cazando de noche y evitando a los depredadores más grandes. Un dato fascinante: los Trudon tenían ojos grandes y un cerebro que en proporción era más grande que el de muchos dinosaurios. Los científicos creen que podían resolver problemas simples, como encontrar comida escondida o evadir trampas naturales. Este nivel de inteligencia los hacía únicos, y algunos fósiles sugieren que incluso podían construir nidos elaborados. Pero el mundo estaba al borde de un cambio monumental. Los fósiles de esta época muestran una mezcla de vida vibrante y señales de estrés. En lo que hoy es Montana, los lechos de fósiles contienen restos de Triceratops, Edmontosaurus y T-Rex, pero también muestran menos crías de lo esperado. Esto podría indicar que los dinosaurios estaban teniendo problemas para reproducirse, tal vez debido a los cambios en el clima o la escasez de comida. Pronto, descubrirás cómo un hallazgo en un cráter mexicano reveló el destino final de estas criaturas. Pero por ahora, imagina a los dinosaurios en sus últimos días, viviendo en un mundo que aún era suyo, pero que estaba a punto de transformarse para siempre. Cierra los ojos, respira profundamente y déjate llevar por esta historia antigua, mientras el pasado se desvanece suavemente en la calma de la noche. Imagina un mundo al borde del cambio, donde los dinosaurios, reyes de la Tierra durante millones de años, caminan bajo un cielo que pronto se oscurecerá. Estamos en los últimos días desde el Cretácico, hace unos 66 millones de años, y algo monumental está a punto de suceder. Mientras te relajas, déjate llevar por esta historia antigua, donde un solo momento alteró el destino de estas criaturas. Pronto, descubrirás cómo un hallazgo en un cráter remoto reveló la clave de su fin. Pero primero, exploremos cómo el mundo de los dinosaurios comenzó a desmoronarse. El Cretácico tardío era un lugar de contrastes. Los dinosaurios seguían siendo diversos, desde los colosales Argentinosaurus, que podían pesar tanto como un avión pequeño, hasta los ágiles Trudon, con sus ojos grandes brillando en la oscuridad. Pero el planeta estaba inquieto. Las erupciones volcánicas de las trampas del Deccan, en lo que hoy es la India, liberaban nubes de cenizas y gases que oscurecían el sol. El clima se volvía impredecible, con inviernos más fríos en algunas regiones y sequías en otras. Los fósiles muestran que algunas especies, como ciertos hadrosaurios, comenzaban a escasear, mientras otros, como el Triceratops, seguían prosperando. Aquí hay un dato curioso: los dinosaurios no enfrentaban estos cambios solos.
Otros animales, como los mamíferos pequeños y los reptiles marinos, también sentían la presión. Los mamíferos, del tamaño de ratones o ardillas, se escondían en madrigueras, alimentándose de semillas o insectos. Aunque eran insignificantes frente a los dinosaurios, su capacidad para adaptarse a entornos hostiles les daría una ventaja inesperada. Pero el verdadero punto de inflexión llegó de forma repentina. Hace 66 millones de años, un asteroide de unos 10 kilómetros de diámetro, más grande que cualquier ciudad moderna, se estrelló contra la Tierra en lo que hoy es la península de Yucatán, México. Este impacto creó el cráter de Chicxulub, una cicatriz de 150 kilómetros de ancho que los científicos descubrieron en la década de 1970. El impacto fue tan poderoso que liberó energía equivalente a miles de millones de bombas nucleares. Imagina un destello cegador, seguido de una onda de choque que arrasó todo a su paso, desde selvas hasta montañas. El impacto no solo destruyó el paisaje cercano, lanzó toneladas de polvo y escombros a la atmósfera, bloqueando el sol durante meses, quizás años. Las temperaturas cayeron drásticamente, y las plantas, incapaces de realizar fotosíntesis, comenzaron a morir. Los herbívoros, como los Edmontosaurus y Triceratops, se quedaron sin comida, mientras los depredadores, como el T-Rex, enfrentaban la escasez de presas. Los fósiles de esta época, encontrados en lugares como Montana, muestran lechos con menos restos de dinosaurios, como si la vida se hubiera desvanecido lentamente. Pero el asteroide no actuó solo. Las erupciones de las trampas del Deccan, que ya estaban en marcha, intensificaron el caos. Los gases volcánicos, como el dióxido de azufre, crearon lluvias ácidas que envenenaron ríos y lagos. Los océanos, hogar de reptiles como los mosasaurios, se volvieron más ácidos, afectando a las criaturas marinas que dependían de caparazones. Imagina un mundo donde el cielo está cubierto de nubes grises, los ríos se tiñen de un color extraño, y los dinosaurios, antes invencibles, luchan por encontrar alimento. Aquí hay un dato que te sorprenderá. El impacto del asteroide dejó una marca tan clara que los científicos pueden rastrearla en todo el mundo. En lugares como Italia y Nueva Zelanda hay una fina capa de arcilla en los sedimentos, conocida como la capa KPG. Esta capa contiene iridio, un metal raro en la Tierra, pero común en asteroides. Es como una línea en la historia del planeta, marcando el momento en que los dinosaurios enfrentaron su mayor prueba. Pronto, exploraremos cómo algunos animales lograron sobrevivir a este cataclismo, dejando un legado que aún nos rodea. Pero antes, sigamos con los últimos días de los dinosaurios. El impacto de Chicxulub desencadenó incendios masivos que arrasaron selvas enteras. Los fósiles de carbón encontrados en Norteamérica muestran que estos incendios fueron globales, alimentados por el calor del impacto. Los dinosaurios que sobrevivieron al impacto inicial enfrentaron un mundo en llamas, seguido de un invierno oscuro. Los saurópodos, que dependían de vastas cantidades de vegetación, se debilitaron rápidamente. Los terópodos, como el T-Rex, recurrieron a carroña cuando las presas escaseaban. Pero no todos los dinosaurios murieron de inmediato. Algunos, como los pequeños dinosaurios emplumados, pudieron resistir por un tiempo. Sus cuerpos ligeros y dietas variadas les dieron una ventaja. Encontraron refugio en bosques que sobrevivieron al fuego o se alimentaron de semillas y restos. Los fósiles de esta época, aunque raros, muestran que algunos dinosaurios persistieron durante meses, quizás años, antes de desaparecer. Otro dato fascinante: los océanos también sufrieron. Los mosasaurios y plesiosaurios, que dominaban los mares, desaparecieron junto con los dinosaurios terrestres, pero las tortugas marinas y algunos peces lograron sobrevivir adaptándose a los cambios. En tierra, los mamíferos pequeños, escondidos en madrigueras, resistieron el frío y la escasez. Su tamaño pequeño y su capacidad para comer casi cualquier cosa les permitieron superar la crisis. En un momento, descubrirás cómo un grupo de dinosaurios dejó un legado que aún vive en los cielos. Pero primero, hablemos de cómo el mundo comenzó a sanar. Tras el impacto, la Tierra entró en un período de recuperación. El polvo comenzó a asentarse, y el sol volvió a brillar. Las plantas, aunque diezmadas, empezaron a crecer de nuevo, comenzando con helechos resistentes que podían prosperar en suelos pobres. Estos helechos, conocidos como pioneros de desastres, cubrieron el paisaje, ofreciendo alimento a los sobrevivientes. Los fósiles de esta época muestran lechos densos de esporas de helechos,
un signo de que la vida estaba luchando por volver. Entre los sobrevivientes, un grupo de dinosaurios destacó: los dinosaurios aviares, los antepasados de las aves modernas. Criaturas como el Archaeopteryx y sus parientes del Cretácico ya tenían plumas y alas primitivas. Su capacidad para planear o volar cortas distancias les permitió escapar de los incendios y encontrar comida en lugares remotos. Sus metabolismos rápidos y cuerpos pequeños les ayudaron a sobrevivir cuando los gigantes colapsaron. Aquí hay un dato que te hará pensar: las aves modernas, desde los colibríes hasta las águilas, son descendientes directos de estos dinosaurios. Los científicos han encontrado fósiles de dinosaurios emplumados con estructuras óseas casi idénticas a las de las aves actuales. Por ejemplo, el velociraptor tenía un hueso en forma de horquilla en el pecho, una característica que hoy vemos en los pollos. Imagina a un velociraptor corriendo por un bosque cretácico, sus plumas brillando, y luego piensa en un pájaro en tu ventana. Son parientes lejanos, conectados por millones de años. Pronto, exploraremos cómo estas aves conquistaron el mundo que los dinosaurios dejaron atrás. Pero por ahora, sigamos con los primeros pasos de la recuperación. En los años posteriores al impacto, el mundo era un lugar extraño. Los mamíferos, antes relegados a las sombras, comenzaron a diversificarse. Criaturas como el Purgatorius, un pequeño mamífero parecido a una musaraña, trepaban por los árboles, alimentándose de frutos e insectos. Estos animales eran pequeños, pero su flexibilidad les permitió ocupar los espacios que los dinosaurios dejaron vacíos. Los reptiles también sobrevivieron, especialmente los cocodrilos y las tortugas. Su capacidad para hibernar o vivir en ambientes acuáticos les ayudó a resistir el caos. En los océanos, los tiburones y peces óseos comenzaron a prosperar, llenando el vacío dejado por los reptiles marinos. La Tierra, aunque herida, estaba encontrando un nuevo equilibrio. Los dinosaurios aviares, sin embargo, eran los verdaderos herederos del legado. En el Paleógeno, el período que siguió al Cretácico, las aves comenzaron a evolucionar rápidamente. Algunas, como las aves del terror, se convirtieron en depredadores gigantes, mientras otras, como los antepasados de los gorriones, se adaptaron a entornos más pequeños. Sus fósiles muestran que las plumas, originalmente usadas para aislamiento o exhibición, se convirtieron en herramientas para el vuelo. Un dato sorprendente: las aves no solo heredaron los rasgos de los dinosaurios, sino también su inteligencia. Los cuervos modernos, por ejemplo, pueden resolver problemas complejos, como usar herramientas para obtener comida. Este comportamiento tiene raíces en dinosaurios como el trudon, cuyos cerebros grandes les daban una ventaja en el Cretácico. Imagina a un trudon buscando comida en la oscuridad, y luego piensa en un cuervo manipulando una rama para alcanzar un premio. La conexión es más cercana de lo que parece. En un momento, te contaré cómo un descubrimiento reciente está redefiniendo lo que sabemos sobre este legado. Pero primero, exploremos cómo el mundo se transformó sin los dinosaurios. El Paleógeno, que comenzó hace unos 66 millones de años, fue un tiempo de renacimiento. Los bosques volvieron a crecer, y los mamíferos comenzaron a tomar formas más grandes. Criaturas como el Eomaya, un mamífero primitivo, dieron paso a los antepasados de los mamíferos modernos, desde elefantes hasta primates. Pero las aves, descendientes de los dinosaurios, seguían siendo las estrellas. Encontraron nuevos hábitats, desde selvas hasta desiertos, y sus cantos llenaron el aire. Los fósiles de esta época, encontrados en lugares como Wyoming, muestran un mundo en transición. Las aves primitivas, como el Ichthyornis, tenían dientes, un recordatorio de sus raíces dinosaurianas. Pero sus alas eran más avanzadas, permitiéndoles volar distancias más largas. Estas criaturas eran la prueba de que los dinosaurios no habían desaparecido del todo. Simplemente habían cambiado de forma. Mientras el mundo sanaba, los científicos comenzaron a encontrar pistas sobre el impacto que lo cambió todo. En el cráter de Chicxulub, los investigadores descubrieron fragmentos de cuarzo deformado, evidencia de la fuerza colosal del asteroide. También encontraron esférulas, pequeñas perlas de roca fundida que se formaron cuando el impacto vaporizó la corteza terrestre. Estos hallazgos, combinados con la capa de iridio, cuentan una historia clara. Un evento cósmico marcó el fin de una era. Pero la historia de los dinosaurios no termina con su extinción. Su legado vive en cada pájaro que vuela, en cada fósil que desenterramos. Los científicos siguen descubriendo nuevos dinosaurios, desde pequeños emplumados en China hasta gigantes en Argentina.
Cada hallazgo nos recuerda que estas criaturas no solo dominaron la Tierra, sino que dejaron una marca que aún resuena. Pronto, nos adentraremos cómo los dinosaurios siguen inspirando a los científicos y a nosotros, con un descubrimiento que podría cambiarlo todo. Por ahora, cierra los ojos, respira profundamente y déjate llevar por este mundo antiguo, donde los dinosaurios aún susurran su historia en el viento. Piensa un mundo donde los ecos de los dinosaurios aún resuenan, no en rugidos, sino en el canto de un pájaro al amanecer. Hemos viajado desde el auge y la caída de estas criaturas, y ahora, hace unos 66 millones de años, la Tierra se está reinventando. Los dinosaurios no aviares han desaparecido, pero su legado vive en formas que te sorprenderán. Mientras te relajas, déjate envolver por esta historia, donde un descubrimiento inesperado está a punto de conectar el pasado con el presente. El Paleógeno, el período que siguió al impacto del asteroide, era un mundo en transición. Los helechos cubrían las llanuras. Los mamíferos comenzaban a explorar nuevos roles. Y las aves, herederas directas de los dinosaurios, se alzaban como las nuevas reinas del cielo. Estas aves no eran simples sobrevivientes, eran la prueba de que los dinosaurios habían encontrado una forma de perdurar. Piensa en el Ichthyornis, una ave primitiva del Paleógeno con dientes afilados y alas fuertes. Sus fósiles, encontrados en Kansas, muestran un cuerpo diseñado para el vuelo, pero con rasgos que recuerdan a sus ancestros dinosaurios. Sus mandíbulas, llenas de dientes pequeños, eran perfectas para atrapar peces en los mares poco profundos. Imagina a esta criatura planeando sobre un océano brillante, su sombra danzando en las olas, mientras los primeros mamíferos corretean en la orilla. Aquí hay un dato curioso. Los científicos han descubierto que las aves modernas comparten un rasgo sorprendente con los dinosaurios. Los huesos de sus alas, aunque ligeros, tienen la misma estructura que los de los terópodos, como el velociraptor. Este vínculo no es solo anatómico. Los comportamientos, como el anidamiento o el cortejo, también conectan a las aves con sus antepasados. Por ejemplo, los pavos reales agitan sus plumas coloridas para atraer parejas, un comportamiento que se parece al de dinosaurios emplumados como el Microraptor, que usaban sus plumas iridiscentes para comunicarse. Las aves no fueron los únicos sobrevivientes que llevaron adelante el legado de los dinosaurios. Los cocodrilos, parientes lejanos de los dinosaurios, resistieron el impacto gracias a su capacidad para sobrevivir en ambientes acuáticos. Sus fósiles muestran que, incluso en un mundo devastado, podían esconderse en ríos y lagos, alimentándose de carroña o peces. Hoy, cuando ves a un cocodrilo descansando en un pantano, estás viendo un eco de los arcosaurios que convivieron con los dinosaurios. Un hallazgo fascinante espera más adelante, cuando veamos cómo un fósil reciente cambió nuestra forma de entender estas conexiones. Pero primero, exploremos cómo las aves conquistaron el mundo. En los primeros millones de años del Paleógeno, las aves comenzaron a diversificarse rápidamente. Algunas, como las aves del terror, crecieron hasta convertirse en depredadores gigantes. En Sudamérica, el Forurracos, con una altura de hasta 2 y 5 metros, cazaba mamíferos pequeños con un pico curvo como un hacha. Sus patas fuertes le permitían correr a gran velocidad, persiguiendo presas a través de llanuras abiertas. Imagina esta ave gigante, con plumas agitándose, moviéndose como un dinosaurio terópodo en un mundo nuevo. Otras aves tomaron caminos más pequeños. Los antepasados de los colibríes y gorriones se adaptaron a selvas y praderas, alimentándose de semillas o insectos. Sus fósiles, encontrados en lugares como Alemania, muestran que las aves estaban ocupando cada rincón del planeta, desde los trópicos hasta los polos. Este éxito se debía a su versatilidad. Podían volar, escapar de depredadores y encontrar comida en lugares donde otros animales no podían llegar. Aquí hay un dato que te sorprenderá. Las aves modernas tienen un ADN que guarda secretos de los dinosaurios. Los científicos han analizado el genoma de aves como los pollos y han encontrado genes que controlan el crecimiento de plumas, una herencia directa de dinosaurios como el Archaeopteryx. Estos genes, dormidos en otros animales, se activaron en las aves, permitiéndoles desarrollar alas y colas complejas. Es como si los dinosaurios hubieran dejado un mensaje genético, esperando ser descifrado millones de años después. Más adelante, un descubrimiento en China revelará cómo estas plumas cambiaron la historia de la vida. Por ahora, sigamos con el mundo que las aves heredaron. El Paleógeno no solo fue un tiempo de recuperación,
sino también de reinvención. Los mamíferos, libres de la sombra de los dinosaurios, comenzaron a crecer. Criaturas como el Leptictidium, un mamífero parecido a un erizo, saltaban entre los bosques de Europa, cazando insectos. Otros, como los antepasados de los caballos, eran del tamaño de gatos y corrían por llanuras abiertas. Estos mamíferos no reemplazaron a los dinosaurios, simplemente ocuparon los espacios que dejaron atrás. Pero las aves seguían siendo las verdaderas estrellas. En Australia, los antepasados de los emús y casuarios comenzaron a evolucionar, adaptándose a un continente aislado. En el Ártico, aves como el Gastornis, con picos robustos, podían romper nueces o cazar pequeños animales. Sus fósiles muestran que, aunque no todas volaban, su fuerza y adaptabilidad las hacían formidables. Un dato fascinante: las aves no solo heredaron los rasgos físicos de los dinosaurios, sino también su comportamiento social. Los científicos han observado que aves como los cuervos y loros pueden trabajar en equipo, resolver problemas e incluso reconocerse en espejos. Este nivel de inteligencia tiene raíces en dinosaurios como el Trudon, cuyos cerebros grandes les permitían cazar de noche o planificar estrategias. Imagina a un Trudon escondiendo comida en un bosque cretácico, y luego piensa en un cuervo escondiendo una nuez en un parque moderno. La conexión es más profunda de lo que parece. Un hallazgo reciente está a punto de mostrarnos cómo estas conexiones van más allá de lo que imaginábamos. Pero antes, hablemos de cómo los fósiles de dinosaurios comenzaron a contar su historia. En el siglo XIX, los científicos empezaron a desenterrar los restos de los dinosaurios, transformando nuestra comprensión del pasado. Uno de los primeros hallazgos fue el Iguanodon, descubierto en Inglaterra en 1822. Sus huesos, al principio confundidos con los de un reptil gigante, revelaron un mundo perdido. Pronto, fósiles de Megalosaurus y Ilaeosaurus se unieron a la lista. Y el término dinosaurio fue acuñado en 1842 por Richard Owen, un científico que vio en estos restos algo único: criaturas que no encajaban en ningún grupo conocido. Estos descubrimientos encendieron la imaginación humana. Los dinosaurios no eran solo animales, eran símbolos de un tiempo cuando la Tierra era gobernada por gigantes. En América, la fiebre de los dinosaurios de finales del siglo XIX llevó al hallazgo de íconos como el Brontosaurus y el T-Rex. Los fósiles, encontrados en lugares como Wyoming y Montana, mostraban un mundo de diversidad asombrosa, desde saurópodos colosales hasta terópodos ágiles. Aquí hay un dato que te hará sonreír. Los primeros científicos pensaban que los dinosaurios eran lentos y torpes, como lagartos gigantes. Pero los fósiles modernos, como los de Deinonychus, revelaron que muchos eran rápidos, inteligentes y cubiertos de plumas. Este cambio en nuestra comprensión comenzó en la década de 1960, cuando John Ostrom encontró similitudes entre los dinosaurios y las aves. Sus estudios del Deinonychus mostraron que tenía un esqueleto ligero, un cerebro grande y una postura ágil, muy parecida a la de las aves modernas. Un descubrimiento en el desierto de Gobi está a punto de revelar más sobre esta conexión. Pero sigamos con cómo los dinosaurios cambiaron la ciencia. En las últimas décadas, los hallazgos en China han revolucionado nuestra visión de los dinosaurios. En la formación Yixian, los científicos descubrieron fósiles de dinosaurios emplumados como el Sinosauropteryx, con plumas preservadas en detalles asombrosos. Estas plumas no eran solo para volar, servían para aislamiento, camuflaje o exhibición. Algunos fósiles incluso muestran colores, desde rojos brillantes hasta negros profundos, lo que nos permite imaginar a estos dinosaurios como criaturas vibrantes, no como los monstruos grises de las viejas ilustraciones. Otro dato sorprendente: los dinosaurios no solo dejaron fósiles, sino también huellas. En lugares como Portugal y Colorado, los científicos han encontrado pistas de dinosaurios que muestran cómo caminaban, corrían o vivían en manadas. Una pista en Texas muestra a un grupo de saurópodos moviéndose juntos, con huellas de crías al centro, protegidas por los adultos. Es como una fotografía del pasado, capturando un momento de vida familiar hace millones de años. Más adelante, un hallazgo inesperado nos mostrará cómo los dinosaurios siguen inspirándonos. Pero primero, exploremos su impacto en nuestra cultura. Los dinosaurios no solo transformaron la ciencia, también capturaron nuestra imaginación. Desde los primeros museos hasta las películas modernas,
Estas criaturas se han convertido en símbolos de maravilla y misterio. En 1901, el esqueleto de un Diplodocus fue exhibido en el Museo Carnegie, atrayendo a miles de personas. Hoy, los dinosaurios llenan libros, películas y parques temáticos, desde el T-Rex rugiendo en la pantalla hasta los juguetes en las manos de los niños. Pero su influencia va más allá del entretenimiento. Los dinosaurios nos han enseñado sobre la fragilidad de la vida. La extinción masiva del Cretácico-Paleógeno, causada por un asteroide y volcanes, es un recordatorio de que incluso los seres más poderosos pueden desaparecer. Los científicos usan esta lección para estudiar el cambio climático actual, buscando pistas en los fósiles sobre cómo la Tierra se recupera de eventos catastróficos. Aquí hay un dato fascinante. Los dinosaurios nos han ayudado a entender el espacio. El cráter de Chicxulub inspiró a los científicos a buscar otros impactos en la Tierra y en otros planetas. Hoy, las misiones espaciales, como las que estudian asteroides, se basan en lo que aprendimos de la extinción de los dinosaurios. Es como si estas criaturas, desaparecidas hace millones de años, nos guiaran hacia las estrellas. Un descubrimiento reciente está a punto de mostrarnos cómo los dinosaurios siguen cambiando nuestra visión del universo. Pero por ahora, reflexionemos sobre su legado. Los dinosaurios nos han dejado más que fósiles. Nos han dado una ventana al pasado, una forma de entender cómo la vida evoluciona y se adapta. Cada nuevo hallazgo, desde un Spinosaurus semiacuático hasta un nido de Mayasaura, nos recuerda que la Tierra es un lugar de cambio constante. Las aves, sus descendientes directas, llevan su legado en cada vuelo, en cada canto. Mientras te relajas, piensa en un colibrí zumbando en un jardín o un águila planeando sobre una montaña. Estas criaturas son los últimos dinosaurios, pequeños pero poderosos, llevando una historia que comenzó hace más de 200 millones de años. Cierra los ojos, respira profundamente y deja que esta historia antigua te envuelva, mientras el mundo de los dinosaurios se funde con el presente en un susurro tranquilo. Imagina un mundo donde el pasado y el presente se entrelazan, donde los dinosaurios, aunque desaparecidos, siguen hablando a través de los siglos. Estamos en el final de nuestra historia, hace unos 66 millones de años, cuando las aves, los últimos dinosaurios, comenzaron a construir un nuevo capítulo. Mientras te relajas, deja que esta narrativa te envuelva, como un susurro del tiempo. Un descubrimiento fascinante está a punto de iluminar cómo estas criaturas siguen moldeando nuestro mundo. Pero primero, sigamos explorando su legado duradero. Las aves, descendientes directas de los dinosaurios, no solo sobrevivieron al cataclismo que acabó con los gigantes. Se convirtieron en maestras de la adaptación, conquistando cada rincón del planeta. Desde los pingüinos que nadan en los mares helados del Antártico hasta los halcones que surcan los cielos de las montañas, estas criaturas llevan en su sangre la herencia de los terópodos. Sus alas, sus cantos, incluso su forma de caminar, son ecos de un mundo cretácico que ya no existe. Piensa en un ostrero, una ave costera que usa su pico para abrir conchas en las playas rocosas. Su comportamiento, preciso y calculado, recuerda a los pequeños dinosaurios que buscaban comida entre los helechos. Los científicos han encontrado fósiles de dinosaurios como el Caudipteryx, con plumas largas en la cola que usaban para equilibrarse o comunicarse. Estas plumas, halladas en China, muestran que los dinosaurios no eran solo reptiles fríos, sino criaturas llenas de vida, con comportamientos que vemos hoy en los pájaros de un parque. Aquí hay un dato curioso. Las aves modernas tienen un sistema respiratorio único, heredado de los dinosaurios. A diferencia de los mamíferos, que inhalan y exhalan aire con cada respiración, las aves tienen sacos aéreos que permiten un flujo constante de oxígeno. Esto les da una eficiencia increíble, permitiéndoles volar a grandes alturas o sumergirse en el océano. Los fósiles de dinosaurios, como el Velociraptor, muestran que este sistema ya existía hace millones de años, una ventaja que ayudó a sus descendientes a sobrevivir el caos del impacto de Chicxulub. Imagina un colibrí, moviendo sus alas a una velocidad que apenas puedes ver, flotando frente a una flor. Ese pequeño cuerpo, lleno de energía, es un descendiente directo de los dinosaurios emplumados que planeaban entre los árboles del Cretácico. Sus corazones laten hasta 1,20 veces por minuto, una hazaña que solo es posible gracias a las adaptaciones que los dinosaurios perfeccionaron durante millones de años. Un hallazgo reciente nos espera, uno que revela cómo los dinosaurios siguen influyendo en nuestra tecnología. Pero antes, sigamos con la forma en que estas criaturas han cambiado nuestra ciencia. Los fósiles de dinosaurios no solo nos cuentan sobre el pasado, nos ayudan a entender el presente.
En la década de 1990, los científicos descubrieron en Mongolia un nido de oviraptor con huevos perfectamente preservados. Dentro de uno de esos huevos estaba un embrión, con huesos delicados que mostraban rasgos de ave, como un pico curvo y extremidades largas. Este hallazgo fue como abrir una ventana al proceso de evolución, mostrando cómo los dinosaurios dieron paso a las aves modernas. Otro dato sorprendente: los dinosaurios nos han enseñado sobre el cambio climático. Los sedimentos del Cretácico tardío, llenos de cenizas volcánicas y restos de plantas, muestran cómo el impacto del asteroide y las erupciones de las trampas del Deccan alteraron el planeta. Los científicos usan estos datos para estudiar cómo los cambios rápidos en el clima afectan a los ecosistemas. Por ejemplo, la desaparición de los dinosaurios permitió a los mamíferos diversificarse, un proceso que vemos hoy en especies que se adaptan a entornos cambiantes. En lugares como la Patagonia, los científicos siguen encontrando nuevos dinosaurios, como el Patagotitán, un saurópodo tan grande que su peso superaba al de 10 elefantes. Sus fósiles, excavados con cuidado, muestran que los dinosaurios alcanzaron tamaños extremos gracias a un metabolismo eficiente y huesos huecos que reducían su peso. Estos descubrimientos no solo nos asombran, también inspiran a los ingenieros. Los huesos ligeros pero fuertes de los saurópodos han influido en el diseño de estructuras modernas, desde puentes hasta aviones. Un descubrimiento inesperado está a punto de conectar a los dinosaurios con nuestra vida diaria. Pero sigamos con su impacto en nuestra imaginación. Los dinosaurios no solo viven en los museos o los laboratorios, están en nuestra cultura, en cada historia que contamos. Cuando un niño juega con un dinosaurio de plástico, está tocando un eco del pasado. Películas como las que muestran a un T-Rex rugiendo o a un velociraptor cazando han hecho que estas criaturas sean más que fósiles, son íconos de aventura y misterio. Pero estas historias también nos recuerdan algo profundo: la vida es frágil, y el tiempo puede cambiarlo todo. Piensa en el Ankylosaurus, con su armadura ósea y su cola en forma de maza. Sus fósiles muestran que podía resistir los ataques de los depredadores más feroces. Pero ni siquiera él pudo sobrevivir al impacto que cambió el mundo. Esta lección resuena hoy cuando estudiamos cómo proteger nuestro planeta de cambios rápidos, desde el calentamiento global hasta la pérdida de biodiversidad. Los dinosaurios, en su ausencia, nos enseñan a cuidar lo que tenemos. Aquí hay un dato que te hará pensar: los dinosaurios nos han ayudado a explorar otros mundos. Los científicos que estudian el cráter de Chicxulub han usado sus hallazgos para buscar cráteres similares en Marte y la Luna. Las esférulas de roca fundida, encontradas en los sedimentos del impacto, son como las que vemos en muestras lunares. Es como si los dinosaurios, al desaparecer, nos hubieran dado una brújula para explorar el cosmos. Un hallazgo fascinante nos espera, uno que muestra cómo los dinosaurios están más cerca de nosotros de lo que creemos. Pero primero, exploremos cómo su legado vive en la naturaleza. En los bosques de Nueva Guinea, los casuarios caminan con pasos pesados, sus garras afiladas recordando a las de los Deinonychus. Estas aves, con colores brillantes y crestas óseas, son como dinosaurios modernos, moviéndose con una confianza que evoca el Cretácico. En Sudamérica, los suacines, aves con garras en las alas cuando son crías, trepan por los árboles como lo hacían los dinosaurios emplumados. Estos animales no son solo reliquias, son pruebas vivientes de que los dinosaurios nunca se fueron del todo. Otro dato curioso: las aves modernas tienen comportamientos que reflejan los de sus ancestros. Los avestruces, por ejemplo, corren a velocidades de hasta 70 km por hora, usando sus patas fuertes de una manera que recuerda a los dinosaurios bípedos, como el Coelophysis. Los científicos han estudiado sus movimientos y encontrado patrones similares en las huellas fosilizadas de dinosaurios. Es como si el pasado estuviera corriendo junto a nosotros, visible en cada zancada. Un descubrimiento reciente está a punto de revelar cómo los dinosaurios nos ayudan a entender la vida misma. Pero sigamos con su influencia en nuestra ciencia moderna. En los últimos años, los avances en tecnología han permitido a los científicos estudiar a los dinosaurios como nunca antes. Usando escáneres de tomografía computada, los investigadores han analizado los cráneos de dinosaurios como el Trudon, descubriendo que sus cerebros tenían regiones dedicadas a la visión y la coordinación. Estas características, similares a las de las aves modernas, muestran que los dinosaurios eran más inteligentes de lo que pensábamos. Algunos incluso podrían haber usado herramientas simples, como palos para alcanzar comida, un comportamiento que vemos en cuervos y loros hoy. Otro avance ha sido el estudio de proteínas fósiles.
En 2005, los científicos encontraron restos de colágeno en un hueso de T-Rex, preservado durante 68 millones de años. Este descubrimiento no solo confirmó que los dinosaurios están relacionados con las aves, sino que abrió la puerta a estudiar moléculas antiguas. Estas proteínas, escondidas en los fósiles, son como mensajes del pasado, contándonos cómo vivían y evolucionaban estas criaturas. Aquí hay un dato que te sorprenderá. Los dinosaurios nos han inspirado en la medicina. Los huesos huecos de los saurópodos, diseñados para ser ligeros pero fuertes, han influido en el desarrollo de implantes óseos para humanos. Los ingenieros han estudiado cómo los dinosaurios soportaban pesos enormes sin colapsar, aplicando esos principios a prótesis modernas. Es como si los dinosaurios, millones de años después, estuvieran ayudando a sanar nuestros cuerpos. Un hallazgo inesperado nos espera, uno que conecta a los dinosaurios con nuestra búsqueda de vida en otros planetas. Pero primero, reflexionemos sobre su lugar en nuestra historia. Los dinosaurios nos han enseñado a mirar el tiempo de una manera diferente. Cada fósil, cada huella, es un recordatorio de que la Tierra ha visto eras enteras nacer y desaparecer. Cuando los científicos desentierran un Triceratops en Dakota del Sur o un Spinosaurus en Marruecos, no solo están encontrando huesos, están reconstruyendo una historia que abarca millones de años. Esta historia nos conecta con el pasado, pero también con el futuro, porque nos muestra cómo la vida puede adaptarse, caer y volver a levantarse. Piensa en un nido de Mayasaura, con cáscaras de huevo cuidadosamente preservadas. Los fósiles muestran que estas madres dinosaurios protegían a sus crías, alimentándolas y guiándolas. Ese cuidado, tan humano en su esencia, nos recuerda que incluso los gigantes del pasado compartían algo con nosotros: el deseo de proteger lo que amamos. Hoy, cuando vemos a una madre ave cuidando su nido, estamos viendo un eco de ese mismo instinto, transmitido a través de millones de años. Aquí hay un dato fascinante. Los dinosaurios nos han ayudado a entender la evolución de la inteligencia. Los cerebros de dinosaurios como el Allosaurus eran pequeños en comparación con su cuerpo, pero los de los terópodos más avanzados, como el Trudon, muestran un desarrollo notable. Los científicos creen que estos dinosaurios podrían haber tenido comportamientos sociales complejos, como cazar en grupo o comunicarse con sonidos. Este legado vive en aves como los loros, que pueden aprender palabras y resolver problemas. Un descubrimiento final nos espera, uno que nos lleva más allá de la Tierra. Pero sigamos con cómo los dinosaurios han inspirado nuestra creatividad. Los dinosaurios no solo han cambiado la ciencia, han dado forma a nuestra arte y literatura. Desde los grabados del siglo XIX que mostraban a los dinosaurios como monstruos míticos hasta las animaciones modernas que los retratan como criaturas vivas, estas criaturas han encendido nuestra imaginación. Escritores como Arthur Conan Doyle imaginaron mundos perdidos donde los dinosaurios aún caminaban, mientras artistas han recreado selvas cretácicas llenas de color y vida. En la tecnología, los dinosaurios también han dejado su marca. Los robots modernos, diseñados para moverse con agilidad, se inspiran en la anatomía de dinosaurios como el Deinonychus. Sus articulaciones flexibles y su equilibrio han guiado el desarrollo de robots que exploran terrenos difíciles, desde desiertos hasta planetas lejanos. Es como si los dinosaurios, con sus cuerpos perfeccionados por la evolución, estuvieran guiando nuestras máquinas hacia el futuro. Aquí hay un dato que te hará sonreír. Los dinosaurios incluso han inspirado videojuegos. Los mundos virtuales, donde los jugadores cazan o cuidan dinosaurios, están basados en los últimos descubrimientos científicos, desde las plumas de Yutirannus hasta las manadas de Hadrosaurus. Estos juegos no solo entretienen, nos ayudan a imaginar cómo era la vida hace millones de años, conectándonos con un pasado que sentimos cercano. Y ahora llegamos al descubrimiento final, uno que une a los dinosaurios con nuestra búsqueda de vida más allá de la Tierra. Los científicos que estudian el impacto de Chicxulub han aprendido a identificar señales de colisiones cósmicas en otros planetas. En 2021, una misión a Marte encontró rocas que podrían contener pistas de impactos similares. Estas rocas, analizadas por rovers, tienen texturas que recuerdan a las esférulas del cráter de Chicxulub. Este hallazgo nos hace preguntarnos si un asteroide cambió la Tierra, podría haber cambiado otros mundos. Los dinosaurios, al desaparecer, nos dieron una clave para explorar el universo. Su extinción nos enseñó que la vida es resistente, pero también vulnerable. Hoy, cuando miramos al cielo buscando planetas habitables, llevamos con nosotros las lecciones de los dinosaurios. Cada fósil, cada pluma,
Cada huella es un recordatorio de que somos parte de una historia mucho más grande, una que comenzó hace millones de años y sigue escribiéndose. Mientras cierras los ojos, imagina un cielo lleno de estrellas con un halcón volando en la distancia. Ese halcón, con sus alas fuertes y su mirada aguda, es un dinosaurio, un sobreviviente de un mundo perdido. Deja que su historia te envuelva, que su legado te acompañe en la calma de la noche. La tierra sigue girando, los pájaros siguen cantando y los dinosaurios, en su forma silenciosa, nunca nos han abandonado. La historia de los dinosaurios no termina con su eco en las aves o su influencia en nuestra ciencia y cultura. Estamos en el Paleógeno, hace unos 60 millones de años, y el mundo sigue transformándose, llevando consigo las lecciones de estas criaturas extraordinarias. Mientras te relajas, deja que esta narrativa fluya, revelando cómo los dinosaurios continúan moldeando nuestra comprensión del universo y de nosotros mismos. Un hallazgo fascinante espera, uno que conecta su pasado con nuestro futuro. Pero primero, sigamos explorando cómo su legado se entrelaza con la vida moderna. Las aves, descendientes directas de los dinosaurios, no solo conquistaron los cielos, también transformaron los ecosistemas. En el Paleógeno, especies como el Gastornis, un ave gigante con un pico capaz de romper huesos, ocuparon el lugar de los depredadores terrestres. Sus fósiles, encontrados en Europa y Norteamérica, muestran que estas criaturas podían cazar mamíferos pequeños o alimentarse de plantas duras. Su presencia cambió los bosques, controlando poblaciones de herbívoros y ayudando a las plantas a dispersar sus semillas. Un dato curioso: las aves modernas siguen desempeñando este papel. Los tucanes, con sus picos coloridos, esparcen semillas por las selvas tropicales, ayudando a los bosques a crecer. Este comportamiento tiene raíces en los dinosaurios herbívoros, como el Hadrosaurus, que arrancaban plantas y dejaban caer semillas mientras se movían. Los científicos han encontrado restos de semillas en fósiles de dinosaurios, prueba de que ayudaban a moldear los paisajes del Cretácico, justo como lo hacen las aves hoy. En los océanos, las aves marinas, como los antepasados de los albatros, comenzaron a evolucionar. Estas criaturas, con alas largas y cuerpos aerodinámicos, podían volar cientos de kilómetros sobre el mar en busca de peces. Sus fósiles muestran que heredaron la eficiencia de los petrosaurios, como el Quetzalcóatlus, que planeaban sobre los mares cretácicos. La conexión es clara. Los dinosaurios no solo dejaron un legado en la tierra, sino también en el aire y el agua. Las aves no son los únicos animales que llevan el legado de los dinosaurios. Los reptiles modernos, como las tortugas y los lagartos, descienden de los mismos arcosaurios que dieron origen a los dinosaurios. Las tortugas, con sus caparazones duros, sobrevivieron al impacto de Chicxulub escondiéndose en ríos y mares. Sus fósiles, encontrados en rocas del Paleógeno, muestran que apenas cambiaron desde la época de los dinosaurios, como si fueran cápsulas del tiempo vivientes. Un hallazgo reciente nos espera, uno que revela cómo los dinosaurios siguen inspirando nuestra tecnología. Pero sigamos con su impacto en la evolución. En el Paleógeno, los mamíferos comenzaron a ocupar los nichos que los dinosaurios dejaron vacíos. Criaturas como el Purgatorius, un mamífero pequeño con dientes afilados, trepaban por los árboles, comiendo frutos e insectos. Estos animales eran los antepasados de los primates, que eventualmente darían lugar a los humanos. Es un pensamiento fascinante. Sin la extinción de los dinosaurios, los mamíferos podrían no haber tenido la oportunidad de evolucionar hacia nosotros. Los dinosaurios, al desaparecer, abrieron la puerta para nuestra propia existencia. Aquí hay un dato que te sorprenderá: los dinosaurios podrían haber influido en la evolución de las flores. Durante el Cretácico, las plantas con flores, conocidas como angiospermas, comenzaron a diversificarse. Los dinosaurios herbívoros, como el Triceratops, comían estas plantas y dispersaban sus semillas a través de sus heces. Los fósiles de estiércol, llamados coprolitos, muestran restos de flores primitivas, sugiriendo que los dinosaurios ayudaron a esparcir las plantas que hoy dominan nuestros jardines. Las aves modernas continuaron este trabajo. Los colibríes, con sus picos largos, polinizan flores en los trópicos, mientras que los loros dispersan semillas al romper frutos. Este ciclo, que comenzó con los dinosaurios, sigue dando forma a los ecosistemas. Cuando caminas por un bosque lleno de flores, estás viendo un mundo que los dinosaurios ayudaron a crear, incluso si no están aquí para verlo. La influencia de los dinosaurios también se extiende a nuestra comprensión del comportamiento animal. Los científicos han estudiado fósiles de nidos de Mayasaura,
que muestran que estas criaturas cuidaban a sus crías durante meses, alimentándolas y protegiéndolas. Este comportamiento es similar al de las aves modernas, como los pingüinos, que incuban sus huevos en colonias y cuidan a sus polluelos. Los dinosaurios nos muestran que el instinto de proteger a la familia es antiguo, compartido por criaturas separadas por millones de años. Un descubrimiento inesperado está a punto de conectar a los dinosaurios con nuestra búsqueda de vida extraterrestre. Pero sigamos con su impacto en la ciencia moderna. Los fósiles de dinosaurios han sido clave para entender cómo funciona la evolución. En China, los científicos descubrieron el Liaoningosaurus, un pequeño dinosaurio acorazado con adaptaciones únicas, como un cuerpo ligero y garras afiladas. Este hallazgo mostró que incluso los dinosaurios más pequeños podían desarrollar defensas sofisticadas, un rasgo que vemos en animales modernos como los armadillos. Cada fósil es como una pieza de un rompecabezas, ayudándonos a reconstruir cómo la vida se adapta y cambia. Otro dato fascinante. Los dinosaurios nos han ayudado a entender los terremotos. Los científicos han estudiado cómo los saurópodos, con sus cuerpos masivos, caminaban sin hundirse en suelos blandos. Sus patas anchas distribuían el peso, una técnica que los ingenieros han usado para diseñar cimientos resistentes a temblores. En Japón, donde los terremotos son comunes, los edificios modernos deben su estabilidad, en parte, a las lecciones de los dinosaurios. Los dinosaurios también han inspirado avances en la robótica. Los movimientos ágiles de terópodos, como el Deinonychus, han guiado el diseño de robots que exploran terrenos difíciles. En 2018, un equipo de ingenieros creó un robot inspirado en el Velociraptor, con patas flexibles que podían saltar obstáculos. Este robot, usado para explorar cuevas y selvas, lleva el espíritu de los dinosaurios a lugares donde los humanos no pueden llegar. Los descubrimientos en paleontología no se detienen. En 2020, los científicos encontraron en Argentina un nuevo dinosaurio, el Oviraptor, un terópodo con rasgos de ave, como alas cortas y un cuerpo ligero. Este hallazgo reforzó la conexión entre los dinosaurios y las aves, mostrando que la transición fue más compleja de lo que pensábamos. Cada nuevo fósil nos acerca un poco más a estas criaturas, como si estuvieran contándonos su historia en fragmentos de hueso y piedra. Un hallazgo reciente nos espera, uno que une a los dinosaurios con nuestra exploración del espacio. Pero sigamos con su influencia en nuestra imaginación. Los dinosaurios han dado forma a nuestra cultura de maneras que van más allá de las películas. En los parques de diversiones, las réplicas de T-Rex y Triceratops atraen a millones, mientras que los libros infantiles los retratan como amigos o aventureros. Esta fascinación no es nueva. En el siglo XIX, los primeros esqueletos de dinosaurios en museos eran tratados como maravillas, como dragones de un cuento antiguo. Hoy, los dinosaurios son un puente entre la ciencia y la fantasía, inspirando a generaciones a preguntarse cómo era el mundo antes de nosotros. Aquí hay un dato que te hará sonreír. Los dinosaurios incluso han inspirado la moda. Los diseñadores han usado patrones de plumas de dinosaurios, como las del Sinosauropteryx, para crear telas con colores iridiscentes. En 2019, una pasarela en París mostró vestidos inspirados en las crestas del Dilophosaurus, con formas que evocaban sus adornos óseos. Es como si los dinosaurios, millones de años después, desfilaran en nuestras ciudades. Los dinosaurios también nos han enseñado sobre la resiliencia. La extinción masiva del Cretácico-Paleógeno fue un golpe devastador, pero la vida encontró un camino. Las aves, los mamíferos y los reptiles que sobrevivieron nos muestran que incluso en los peores momentos hay esperanza. Esta lección resuena hoy, cuando enfrentamos desafíos como el cambio climático. Los dinosaurios, en su ausencia, nos recuerdan que la vida puede adaptarse, pero también que debemos protegerla. Los fósiles de dinosaurios también han cambiado nuestra forma de ver el tiempo. Cuando los científicos excavan un Stegosaurus en Colorado o un Spinosaurus en el Sahara, no solo están encontrando huesos, están tocando un momento que ocurrió hace millones de años. Este sentido de escala nos ayuda a poner nuestras vidas en perspectiva, recordándonos que somos parte de una historia mucho más grande. Un descubrimiento fascinante está a punto de mostrarnos cómo los dinosaurios nos guían hacia las estrellas. Pero sigamos con su impacto en la educación. Los dinosaurios son una puerta de entrada a la ciencia para millones de personas. En las aulas, los niños aprenden sobre evolución, geología y biología a través de estas criaturas.
Un T. Rex no es solo un depredador, es una lección sobre cómo los huesos fósiles nos cuentan historias. Un Triceratops no es solo un herbívoro, es una ventana a los ecosistemas del pasado. Los museos, con sus esqueletos imponentes, hacen que la ciencia sea accesible, inspirando a futuros paleontólogos. Aquí hay un dato curioso. Los dinosaurios han ayudado a desarrollar la inteligencia artificial. Los científicos han usado algoritmos para analizar fósiles, prediciendo cómo se movían los dinosaurios o cómo evolucionaron sus cuerpos. Estos algoritmos, inspirados en los patrones de los fósiles, se han aplicado en campos como la medicina y la ingeniería. Es como si los dinosaurios estuvieran ayudando a construir el futuro, hueso por hueso. Los dinosaurios también nos han enseñado sobre la biodiversidad. En el Cretácico convivían cientos de especies, desde pequeños microraptor hasta gigantes argentinosaurus. Esta diversidad, preservada en fósiles, nos muestra cómo los ecosistemas prosperan cuando hay equilibrio. Hoy, cuando estudiamos la pérdida de especies, los dinosaurios nos recuerdan lo que está en juego si no protegemos nuestro mundo. Un hallazgo inesperado nos espera, uno que conecta a los dinosaurios con nuestra búsqueda de vida más allá de la Tierra. Pero sigamos con su legado en la exploración científica. En los últimos años, los científicos han usado drones para explorar sitios fósiles en lugares remotos, como el desierto de Gobi. Estos drones, inspirados en la agilidad de los pterosaurios, pueden mapear terrenos donde los humanos no pueden llegar. En 2022, un equipo encontró un nuevo lecho de fósiles en Mongolia usando esta tecnología, descubriendo restos de un velociraptor con plumas preservadas. Este hallazgo no solo añadió una pieza al rompecabezas de los dinosaurios, sino que mostró cómo la tecnología moderna lleva su legado a nuevos lugares. Otro dato fascinante. Los dinosaurios nos han ayudado a entender la genética. Los científicos han estudiado el ADN de aves modernas, como los pollos, para encontrar genes que controlan el crecimiento de plumas o colas. En 2015, un experimento logró activar genes antiguos en embriones de pollo, haciendo que desarrollaran hocicos similares a los de los dinosaurios. Aunque no crearon un dinosaurio vivo, este trabajo mostró que los ecos genéticos de estas criaturas están dentro de las aves, esperando ser descubiertos. Los dinosaurios también han inspirado la exploración espacial. El cráter de Chicxulub, con sus esférulas y cuarzo deformado, es un modelo para estudiar impactos en otros planetas. En 2023, una misión a un asteroide cercano encontró rocas con texturas similares a las del impacto que acabó con los dinosaurios. Estos datos nos ayudan a entender cómo los impactos cósmicos moldean los mundos, desde la Tierra hasta Marte. Aquí hay un dato que te sorprenderá. Los dinosaurios podrían estar ayudándonos a buscar vida extraterrestre. Los científicos que estudian fósiles de microbios del Cretácico han aprendido a identificar señales de vida antigua en rocas. Estas técnicas se usan ahora en rovers marcianos, buscando rastros de vida en el polvo rojo del planeta. Es como si los dinosaurios, al dejarnos sus fósiles, nos hubieran dado un mapa para explorar el cosmos. Un descubrimiento final nos espera, uno que une a los dinosaurios con nuestra propia humanidad. Pero sigamos con su legado en nuestra vida diaria. Los dinosaurios están en todas partes, desde los nombres de los equipos deportivos hasta los juguetes en las tiendas. En los parques, las réplicas de Brontosaurus y Raptor atraen a familias, mientras que los documentales los traen a la vida con animaciones realistas. Esta presencia constante nos recuerda que los dinosaurios no son solo del pasado, son parte de nuestro presente, inspirando curiosidad y asombro. En la medicina, los dinosaurios han dejado una marca inesperada. Los estudios de sus huesos han ayudado a desarrollar materiales para implantes, como titanio ligero inspirado en los saurópodos. En la ingeniería, los diseños de puentes y edificios deben su resistencia a las lecciones de los dinosaurios, cuyos esqueletos soportaban pesos enormes sin colapsar. Incluso en la moda, las plumas de los dinosaurios inspiran patrones que vemos en ropa y accesorios. Aquí hay un dato que te hará pensar. Los dinosaurios nos han enseñado sobre el trabajo en equipo. Los fósiles de manadas de Hadrosaurus muestran que estos dinosaurios se movían juntos, protegiendo a sus crías. Este comportamiento, visto en aves modernas como los gansos, nos recuerda la importancia de la colaboración. Los científicos han usado estas observaciones para estudiar cómo los animales modernos, desde lobos hasta delfines, trabajan en grupo. Los dinosaurios también nos han dado una nueva forma de ver la Tierra. Sus fósiles, encontrados en todos los continentes, desde la Antártida hasta Australia,
muestran que el planeta era un lugar conectado. Los saurópodos caminaban por tierras que hoy están separadas por océanos, recordándonos que la Tierra es un hogar compartido. Esta lección es crucial hoy, cuando trabajamos para proteger nuestro planeta de los cambios que enfrentamos. Un hallazgo final está a punto de revelar cómo los dinosaurios nos conectan con el universo. Pero sigamos con su impacto en nuestra filosofía. Los dinosaurios nos han hecho reflexionar sobre nuestra propia existencia. Su reinado, que duró más de 150 millones de años, nos muestra que incluso las criaturas más poderosas son temporales. Pero también nos enseñan que la vida encuentra un camino. Las aves, los mamíferos y los reptiles que sobrevivieron al impacto de Chicxulub son prueba de que el cambio, aunque doloroso, puede dar paso a algo nuevo. En nuestra vida diaria, los dinosaurios nos inspiran a ser curiosos. Cada niño que pregunta cómo era un té, Rex o cada adulto que se maravilla ante un esqueleto en un museo está tocando esa curiosidad. Los dinosaurios nos recuerdan que el mundo es un lugar de maravillas, lleno de historias esperando ser descubiertas. Aquí hay un dato final. Los dinosaurios nos han dado esperanza. Su extinción fue un desastre, pero la vida continuó. Las aves que vuelan sobre nosotros, los fósiles que desenterramos y las lecciones que aprendemos nos muestran que, incluso en los momentos más oscuros, hay un futuro. Mientras te relajas, piensa en un pájaro cantando al amanecer, llevando consigo la historia de los dinosaurios, un recordatorio de que la vida siempre encuentra un camino. La historia de los dinosaurios nos ha llevado desde su ascenso hasta su caída. Y ahora, en el Paleógeno, hemos visto cómo su legado vive en las aves, la ciencia y nuestra imaginación. Mientras te relajas, deja que esta narrativa fluya, conectando el pasado con el presente de una manera que te envuelva en calma. Un descubrimiento fascinante espera. Uno que une a los dinosaurios con nuestra búsqueda de significado, pero sigamos explorando cómo estas criaturas siguen moldeando nuestro mundo en formas inesperadas. Estamos en un mundo donde los ecos de los dinosaurios se sienten en cada rincón, desde los cantos de las aves hasta los laboratorios donde los científicos desentrañan sus secretos. Las aves, con sus plumas brillantes y sus vuelos elegantes, no son solo sobrevivientes, son embajadoras de un tiempo perdido. Piensa en un águila real, planeando sobre una montaña con ojos que ven cada detalle del paisaje. Su visión aguda, heredada de terópodos como el trudon, es un recordatorio de que los dinosaurios perfeccionaron habilidades que aún dominan la naturaleza. Un dato curioso: las aves modernas tienen un sentido del equilibrio que viene de los dinosaurios. Los fósiles de Deinonychus muestran un hueso en la cola, llamado pigóstilo, que ayudaba a estas criaturas a mantenerse estables mientras corrían. Hoy, ese mismo hueso permite a los pájaros maniobrar en el aire con precisión. Cuando ves a un halcón girar en el cielo, esquivando ramas con facilidad, estás viendo una habilidad que los dinosaurios desarrollaron hace millones de años. En los océanos, las aves marinas, como los pelícanos, continúan el legado de los pterosaurios. Sus picos grandes, perfectos para atrapar peces, recuerdan a los de Pteranodon que pescaban en los mares cretácicos. Los científicos han encontrado fósiles de estas criaturas con restos de peces en sus estómagos, mostrando que su dieta era tan variada como la de las aves modernas. Este vínculo nos muestra cómo los dinosaurios, incluso después de su extinción, siguen dando forma a los ecosistemas marinos. Los reptiles modernos también llevan un eco de los dinosaurios. Los lagartos monitores, con sus cuerpos ágiles y lenguas bifurcadas, descienden de los mismos arcosaurios que dieron origen a los dinosaurios. En Australia, el varano gigante puede cazar presas tan grandes como un canguro pequeño, moviéndose con una rapidez que recuerda a los terópodos del Cretácico. Sus fósiles muestran que estos reptiles han cambiado poco desde la época de los dinosaurios, como si fueran guardianes de un pasado antiguo. Un hallazgo inesperado nos espera, uno que conecta a los dinosaurios con nuestra exploración del futuro. Pero sigamos con cómo han cambiado nuestra ciencia. Los fósiles de dinosaurios han sido una mina de conocimiento. En 2017, los científicos descubrieron en Canadá un borealopelta, un dinosaurio acorazado con su piel fosilizada intacta. Este hallazgo mostró que su cuerpo estaba cubierto de escamas duras y tonos rojizos, no muy diferentes a los de un rinoceronte moderno. Este nivel de preservación, casi como una fotografía del pasado, nos permite imaginar a los dinosaurios no como monstruos grises, sino como criaturas vibrantes, llenas de color y vida. Otro dato fascinante: los dinosaurios nos han ayudado a entender la evolución de los sentidos. Los cráneos de Tyrannosaurus rex,
analizados con escáneres modernos, muestran cavidades grandes para los nervios olfativos. Esto sugiere que el T. rex podía oler carroña a kilómetros de distancia, una habilidad que vemos hoy en buitres y otras aves carroñeras. Esta conexión nos ayuda a entender cómo los sentidos evolucionaron, desde los dinosaurios hasta los animales modernos. Los dinosaurios también han inspirado avances en la biomecánica. Los científicos han estudiado cómo los saurópodos, como el Diplodocus, movían sus cuellos largos sin colapsar bajo su propio peso. Sus vértebras, llenas de cavidades de aire, eran ligeras pero fuertes. Una idea que los ingenieros han usado para diseñar drones más eficientes. En 2020, un dron inspirado en estas vértebras fue usado para explorar cuevas en México, buscando restos de civilizaciones antiguas. Es como si los dinosaurios estuvieran guiando nuestras máquinas hacia lugares desconocidos. En la paleontología, los descubrimientos no se detienen. En 2022, los científicos encontraron en Tanzania un nuevo dinosaurio, el Embiresaurus, un herbívoro pequeño que vivió hace 230 millones de años. Este hallazgo mostró que los dinosaurios ya estaban diversificándose en el Triásico, ocupando nichos que los harían dominantes. Cada fósil es como una página de un libro antiguo, contándonos cómo estas criaturas se adaptaron a un mundo en constante cambio. Un descubrimiento reciente nos espera, uno que une a los dinosaurios con nuestra búsqueda de vida en el universo. Pero sigamos con su impacto en nuestra cultura. Los dinosaurios han capturado nuestra imaginación como pocas cosas lo han hecho. En los museos, los esqueletos de Brontosaurus y Velociraptor atraen a millones, desde niños que sueñan con ser paleontólogos hasta adultos que se maravillan ante su tamaño. Estas criaturas no son solo restos del pasado. Son símbolos de un mundo que desafía nuestra comprensión, un recordatorio de que la Tierra ha visto eras que apenas podemos imaginar. En el arte, los dinosaurios han inspirado desde pinturas hasta esculturas. En 2021, un artista en Japón creó una instalación de luces que recreaba un bosque cretácico, con siluetas de Triceratops y Spinosaurus moviéndose entre los árboles. Esta obra, vista por miles, mostró cómo los dinosaurios pueden ser más que ciencia. Son una forma de conectar con la belleza del pasado. Aquí hay un dato que te hará sonreír. Los dinosaurios han inspirado incluso la comida. En algunos restaurantes, los chefs han creado platos basados en los dinosaurios, como postres con formas de fósiles o cócteles inspirados en las plumas del Microraptor. En 2019, un café en Londres ofreció un menú cretácico, con platos que imitaban las dietas de los dinosaurios herbívoros, usando plantas modernas que descienden de las del Cretácico. Es como si los dinosaurios estuvieran sentados a la mesa con nosotros. Los dinosaurios también han cambiado nuestra forma de enseñar. En las escuelas, los profesores usan modelos de Stegosaurus o T. rex para explicar conceptos como la evolución o la geología. Estos animales hacen que la ciencia sea divertida, accesible y memorable. Un niño que dibuja un dinosaurio está aprendiendo sobre el pasado sin siquiera darse cuenta, llevando el legado de estas criaturas a una nueva generación. Un hallazgo fascinante nos espera, uno que conecta a los dinosaurios con nuestra propia humanidad. Pero sigamos con su impacto en la tecnología. Los dinosaurios han inspirado avances sorprendentes en la ingeniería. Los científicos han estudiado cómo los pterosaurios, como el Hatzegopteryx, volaban con alas de hasta 10 metros. Sus huesos huecos y músculos fuertes han guiado el diseño de aviones ligeros y resistentes. En 2023, un equipo de ingenieros desarrolló un ala de dron inspirada en estas criaturas, capaz de volar en tormentas fuertes. Este diseño, probado en el Ártico, mostró cómo los dinosaurios siguen ayudándonos a conquistar los cielos. Otro dato curioso. Los dinosaurios nos han ayudado a mejorar la realidad virtual. Los animadores, al recrear los movimientos de Allosaurus o Ankylosaurus, han desarrollado algoritmos que hacen que los personajes virtuales se muevan con naturalidad. Estos algoritmos, basados en fósiles y huellas, se usan ahora en videojuegos y simulaciones médicas, ayudando a los cirujanos a practicar operaciones complejas. Es como si los dinosaurios estuvieran caminando en nuestros mundos digitales. En la medicina, los dinosaurios han dejado una marca inesperada. Los científicos han estudiado cómo los dinosaurios sanaban sus heridas, analizando fósiles con fracturas curadas. Un Allosaurus encontrado en Utah tenía un hueso roto que se regeneró con el tiempo, mostrando una capacidad de curación que inspiró estudios sobre la regeneración ósea en humanos. En 2022,
Un equipo usó estas ideas para desarrollar un material que acelera la curación de fracturas, una tecnología que podría salvar vidas. Los dinosaurios también han cambiado nuestra forma de explorar el espacio. Los rovers marcianos, como los que buscan fósiles microbianos, usan técnicas desarrolladas para estudiar lechos fósiles en la Tierra. En 2024, un rover encontró rocas en Marte con patrones similares a los de los sedimentos cretácicos, sugiriendo que el planeta rojo pudo haber tenido vida. Este descubrimiento, inspirado por los dinosaurios, nos acerca un paso más a responder si estamos solos en el universo. Un descubrimiento final nos espera, uno que une a los dinosaurios con nuestra búsqueda de significado. Pero sigamos con su legado en nuestra filosofía. Los dinosaurios nos han hecho repensar nuestro lugar en el universo. Su reinado, que duró más de 150 millones de años, nos muestra que la vida puede prosperar en condiciones extremas, pero también que puede desaparecer en un instante. Esta dualidad, entre poder y fragilidad, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia. Somos una especie joven, apenas un parpadeo en la escala del tiempo geológico, y los dinosaurios nos recuerdan que nuestro tiempo es limitado. Aquí hay un dato que te hará pensar: los dinosaurios nos han ayudado a entender la resiliencia. Los fósiles de Edmontosaurus muestran que podían migrar miles de kilómetros para encontrar comida, una estrategia que vemos en aves modernas como los gansos. Esta capacidad de adaptarse, de moverse ante el cambio, es una lección para nosotros hoy, cuando enfrentamos desafíos como el cambio climático o la pérdida de hábitats. Los dinosaurios también nos han dado un sentido de conexión. Sus fósiles, encontrados en todos los continentes, muestran que la vida estaba unida en el pasado, como lo está hoy. Cuando un científico en China desentierra un Sinosauropteryx o un equipo en África encuentra a un Spinosaurus, están contando la misma historia, la de un planeta compartido. Esta idea nos inspira a trabajar juntos, a proteger el mundo que heredamos de los dinosaurios. En nuestra vida diaria, los dinosaurios nos recuerdan la importancia de la curiosidad. Cada fósil es una pregunta, cada huella una respuesta. Cuando un niño pregunta cómo volaba un Archaeopteryx o un adulto se maravilla ante un Patagotitán, están participando en un diálogo con el pasado. Los dinosaurios nos enseñan que el aprendizaje nunca termina, que siempre hay algo nuevo por descubrir. Aquí hay un dato que seguro te sorprenderá. Los dinosaurios nos han dado esperanza. Su extinción fue un final, pero también un comienzo. Las aves que vuelan sobre nosotros, los mamíferos que corren en los bosques, y los humanos que miramos al cielo, somos parte de su legado. Mientras te relajas, piensa en un gorrión posado en una rama, su pequeño cuerpo lleno de la historia de los dinosaurios. Esa historia, antigua y viva, nos conecta con un universo que sigue girando, lleno de posibilidades. La narrativa de los dinosaurios nos ha llevado a través de su ascenso, su caída y su legado perdurable, que resuena en las aves, la ciencia y nuestra propia curiosidad. Estamos ahora en un punto donde el pasado se encuentra con el presente, donde los ecos de estas criaturas antiguas se entrelazan con nuestra vida diaria. Mientras te relajas, deja que esta historia fluya suavemente, como un río tranquilo, llevándote a un descubrimiento que conecta a los dinosaurios con nuestra búsqueda de conocimiento. Vamos a explorar cómo estas criaturas continúan inspirándonos, desde los laboratorios hasta los cielos estrellados, con una última mirada a su impacto eterno. Las aves, herederas de los dinosaurios, son más que un recordatorio de un mundo perdido, son una prueba viva de la adaptabilidad de la vida. En los bosques tropicales, los guacamayos alzan el vuelo con plumas que brillan como las de un microraptor. Sus gritos, resonando a través de las copas de los árboles, evocan los sonidos que los dinosaurios pudieron haber hecho hace millones de años. Los científicos han estudiado los fósiles de Caudipteryx, un dinosaurio emplumado con una cola en forma de abanico, y han encontrado que sus plumas eran usadas para exhibición, como las de las aves modernas que cortejan con colores vivos. Un dato curioso: las aves modernas tienen un sistema de comunicación que podría remontarse a los dinosaurios. Los loros, por ejemplo, pueden imitar sonidos con una precisión asombrosa, una habilidad que los científicos creen que evolucionó de los terópodos como el trudon. Los fósiles de estos dinosaurios muestran cavidades en el cráneo que sugieren que podían producir sonidos complejos, quizás para coordinar cacerías o atraer parejas. Cuando escuchas a un loro hablar en una selva, estás oyendo un eco de un bosque cretácico, donde los dinosaurios se comunicaban bajo un cielo antiguo. En los océanos, las aves, como los albatros, continúan el legado de los pterosaurios. Con alas que se extienden hasta 3 metros, pueden planear durante días sin tocar tierra,
una hazaña que recuerda a Quetzalcoatlus, que surcaba los cielos del Cretácico. Los fósiles de estos pterosaurios muestran alas con membranas fuertes, diseñadas para vuelos largos, una adaptación que las aves modernas han perfeccionado. Este vínculo nos muestra cómo los dinosaurios, incluso en su ausencia, siguen moldeando la forma en que la vida conquista los elementos. Los reptiles modernos, como los cocodrilos y las iguanas, también llevan un pedazo del pasado dinosaurio. Los cocodrilos, con sus mandíbulas poderosas, descienden de los arcosaurios que convivieron con los dinosaurios. Sus fósiles, encontrados en rocas del Paleógeno, muestran que sobrevivieron al impacto de Chicxulub escondiéndose en ríos y pantanos. Hoy, cuando ves a un cocodrilo deslizarse en un río, estás viendo a un pariente lejano de los dinosaurios, un sobreviviente que desafió el fin de una era. Un hallazgo fascinante nos espera, uno que conecta a los dinosaurios con nuestra tecnología moderna. Pero sigamos con su influencia en la evolución de la vida. En el Paleógeno, los mamíferos comenzaron a diversificarse, ocupando los nichos que los dinosaurios dejaron atrás. Criaturas como el eomaya, un mamífero pequeño con garras ágiles, trepaban por los árboles, comiendo insectos y frutos. Estos animales eran los antepasados de los primates, que eventualmente darían lugar a los humanos. Sin la extinción de los dinosaurios, este camino evolutivo podría no haber existido, lo que nos hace preguntarnos cómo un evento catastrófico dio forma a nuestra propia historia. Aquí hay un dato que te sorprenderá. Los dinosaurios podrían haber influido en la evolución de los insectos. Durante el Cretácico, los dinosaurios herbívoros, como el Edmontosaurus, comían plantas que atraían a insectos polinizadores. Los fósiles de estiércol muestran restos de insectos atrapados, sugiriendo que los dinosaurios ayudaron a esparcir plantas que dependían de abejas y mariposas primitivas. Hoy, cuando ves una abeja zumbando en un jardín, estás viendo un ecosistema que los dinosaurios ayudaron a construir. Las aves modernas han continuado este trabajo. Los colibríes, con sus vuelos rápidos, polinizan flores en los trópicos, mientras que los gorriones dispersan semillas al comer frutos. Este ciclo, que comenzó con los dinosaurios, sigue dando forma a los paisajes que nos rodean. Cuando caminas por un parque lleno de flores, estás pisando un terreno que los dinosaurios ayudaron a preparar. Incluso si su presencia es ahora solo un susurro. Los dinosaurios también nos han enseñado sobre la resiliencia de la vida. Los fósiles de Mayasaura muestran nidos con crías que dependían de sus padres para sobrevivir. Este cuidado parental, visto en aves modernas como los pingüinos, nos recuerda que los lazos familiares son antiguos, compartidos por criaturas que vivieron hace millones de años. Este instinto, tan universal, conecta a los dinosaurios con nosotros de una manera profunda. Un descubrimiento inesperado nos espera, uno que une a los dinosaurios con nuestra exploración del cosmos. Pero sigamos con su impacto en la ciencia moderna. Los fósiles de dinosaurios han sido una fuente inagotable de conocimiento. En 2019, los científicos descubrieron en Australia un Falcarius, un terópodo con una dieta mixta de plantas y carne. Sus fósiles muestran dientes que podían triturar tanto vegetación como presas pequeñas, una flexibilidad que lo ayudó a sobrevivir en un mundo cambiante. Este hallazgo nos enseña cómo los dinosaurios se adaptaban a entornos difíciles, una lección que aplicamos hoy al estudiar cómo las especies enfrentan el cambio climático. Otro dato fascinante. Los dinosaurios nos han ayudado a entender la biomecánica. Los científicos han estudiado cómo los triceratops usaban sus cuernos para defenderse, analizando marcas de batalla en sus fósiles. Estas marcas, encontradas en Montana, muestran que los triceratops podían enfrentarse a depredadores como el T-Rex con una fuerza sorprendente. Esta idea ha inspirado el diseño de materiales resistentes, como los usados en chalecos antibalas, que imitan la estructura ósea de estos dinosaurios. En la tecnología, los dinosaurios han dejado una marca inesperada. Los movimientos de Velociraptor, reconstruidos a partir de fósiles y huellas, han inspirado robots que corren y saltan con agilidad. En 2024, un equipo en California desarrolló un robot basado en la anatomía de Deinonychus, capaz de navegar terrenos rocosos. Este robot, usado para explorar volcanes activos, lleva el espíritu de los dinosaurios a lugares donde los humanos no pueden ir. Los descubrimientos en paleontología siguen sorprendiéndonos. En 2023, los científicos encontraron en Brasil un Vespersaurus, un dinosaurio pequeño con patas adaptadas para correr en desiertos. Sus fósiles muestran que vivía en un entorno árido, usando su velocidad para escapar de depredadores.
Este hallazgo nos recuerda que los dinosaurios eran maestros de la adaptación, una habilidad que vemos en animales modernos como los avestruces, que corren en llanuras abiertas. Un hallazgo reciente nos espera, uno que conecta a los dinosaurios con nuestra búsqueda de vida extraterrestre. Pero sigamos con su influencia en nuestra cultura. Los dinosaurios han capturado nuestra imaginación como pocas cosas lo han hecho. En los parques temáticos, las réplicas de Stegosaurus y Raptor atraen a familias, mientras que los documentales los traen a la vida con imágenes realistas. Estas criaturas no son solo fósiles, son símbolos de un mundo que nos desafía a soñar en grande. En 2022, un museo en Canadá creó una exposición interactiva donde los visitantes podían caminar entre dinosaurios usando realidad virtual, una experiencia que hizo que el pasado se sintiera vivo. En el arte, los dinosaurios han inspirado obras que van desde pinturas al óleo hasta animaciones digitales. En 2023, un artista en México creó un mural que mostraba un T-Rex cazando bajo un cielo cretácico, usando colores basados en fósiles de plumas. Esta obra, vista por miles, mostró cómo los dinosaurios pueden ser un puente entre la ciencia y la creatividad, uniendo el pasado con el presente. Aquí hay un dato que te hará sonreír. Los dinosaurios han inspirado incluso la música. En 2020, un compositor en Londres creó una sinfonía basada en los sonidos que los dinosaurios pudieron haber hecho, usando datos de fósiles para imitar sus rugidos y cantos. Esta pieza, tocada en un teatro lleno, llevó a la audiencia a un bosque cretácico, donde los dinosaurios parecían cobrar vida a través de la música. Los dinosaurios también han cambiado nuestra forma de enseñar. En las escuelas, los modelos de Brontosaurus y Velociraptor hacen que la ciencia sea emocionante. Los niños aprenden sobre evolución y geología mientras dibujan dinosaurios, conectando con el pasado de una manera que los libros no pueden igualar. Esta pasión por los dinosaurios ha inspirado a generaciones de científicos, desde paleontólogos hasta astrónomos. Un descubrimiento fascinante nos espera, uno que une a los dinosaurios con nuestra tecnología moderna. Pero sigamos con su impacto en la ingeniería. Los dinosaurios han inspirado avances sorprendentes en la tecnología. Los científicos han estudiado cómo los pteranodon volaban con alas ligeras pero fuertes. Una idea que ha guiado el diseño de drones modernos. En 2024, un equipo en China desarrolló un dron inspirado en estas criaturas, capaz de volar en tormentas con vientos fuertes. Este dron, usado para monitorear huracanes, lleva el legado de los dinosaurios a los cielos modernos. Otro dato curioso: los dinosaurios nos han ayudado a mejorar la inteligencia artificial. Los algoritmos que analizan fósiles, como los de Allosaurus, han sido usados para entrenar sistemas de IA que predicen movimientos animales. Estos sistemas, aplicados en la conservación de especies, ayudan a rastrear animales en peligro, como los tigres, usando patrones inspirados en las huellas de dinosaurios. Es como si los dinosaurios estuvieran protegiendo a los animales de hoy. En la medicina, los dinosaurios han influido en el desarrollo de prótesis. Los huesos de Argentinosaurus, diseñados para soportar pesos enormes, han inspirado materiales ligeros pero resistentes. En 2023, un equipo en Alemania creó una prótesis de pierna basada en estas ideas, ayudando a pacientes a caminar con más facilidad. Este avance, nacido de los fósiles, muestra cómo los dinosaurios siguen sanando vidas. Los dinosaurios también han cambiado nuestra exploración del espacio. Los rovers marcianos, que buscan signos de vida antigua, usan técnicas desarrolladas para estudiar fósiles de dinosaurios. En 2024, un rover encontró en Marte rocas con patrones que recuerdan a los sedimentos cretácicos, sugiriendo que el planeta pudo haber tenido agua líquida. Este descubrimiento, inspirado por los dinosaurios, nos acerca a entender si la vida existió más allá de la Tierra. Un hallazgo inesperado nos espera, uno que conecta a los dinosaurios con nuestra propia humanidad. Pero sigamos con su legado en nuestra filosofía. Los dinosaurios nos han hecho reflexionar sobre nuestra existencia. Su reinado, que abarcó más de 150 millones de años, nos muestra que la vida puede ser poderosa pero frágil. La extinción de Chicxulub, causada por un asteroide y volcanes, nos recuerda que el cambio puede llegar en un instante. Esta lección es crucial hoy, cuando enfrentamos desafíos como el calentamiento global, que podrían alterar nuestro mundo de formas que apenas comenzamos a entender. Aquí hay un dato que te hará pensar. Los dinosaurios nos han enseñado sobre la resiliencia. Los fósiles de Hadrosaurus muestran que podían migrar largas distancias para encontrar comida, una estrategia que vemos en aves modernas como los gansos.
Esta capacidad de adaptarse nos inspira a buscar soluciones a los problemas modernos, desde la conservación de especies hasta la búsqueda de energías renovables. Los dinosaurios también nos han dado un sentido de conexión global. Sus fósiles, encontrados en todos los continentes, muestran que la Tierra era un lugar unido, donde las criaturas compartían un hogar común. Esta idea nos anima a trabajar juntos para proteger nuestro planeta, recordándonos que somos parte de una historia más grande que comenzó hace millones de años. En nuestra vida diaria, los dinosaurios nos inspiran a ser curiosos. Cada fósil, cada huella, es una invitación a hacer preguntas. Cuando un niño pregunta cómo vivía un Stegosaurus o un adulto se maravilla ante un T-Rex, están participando en un diálogo con el pasado. Los dinosaurios nos enseñan que el aprendizaje es un viaje sin fin, lleno de sorpresas y maravillas. Aquí hay un dato final. Los dinosaurios nos han dado esperanza. Su extinción fue un desastre, pero la vida continuó. Las aves que vuelan sobre nosotros, los mamíferos que corren en los bosques, y los humanos que miramos al cielo somos parte de su legado. Mientras te relajas, piensa en un pájaro cantando al amanecer, llevando consigo la historia de los dinosaurios, un recordatorio de que la vida siempre encuentra un camino. La narrativa de los dinosaurios nos ha llevado a través de su reinado, su desaparición y su legado perdurable, que resuena en las aves, la ciencia y nuestra propia curiosidad. Ahora, mientras el mundo moderno se alza sobre los cimientos de su historia, estas criaturas siguen inspirándonos con su presencia silenciosa. Deja que esta historia fluya suavemente, envolviéndote en su calma, mientras exploramos cómo los dinosaurios continúan dando forma a nuestro entendimiento del universo y de nosotros mismos, con un descubrimiento final que conecta su pasado con nuestro presente. Las aves, descendientes directas de los dinosaurios, son un testimonio de la resistencia de la vida. En los desiertos de África, el avestruz corre con pasos que recuerdan a los de un Coelophysis, su cuerpo diseñado para la velocidad y la supervivencia. Los científicos han estudiado huellas fósiles de dinosaurios bípedos, como las encontradas en Utah, que muestran patrones de movimiento similares a los de estas aves modernas. Este vínculo nos muestra que los dinosaurios no solo dejaron huesos, sino también una forma de moverse que aún vemos en la naturaleza. Un dato curioso: las aves modernas tienen un sistema de navegación que podría remontarse a los dinosaurios. Los palomas mensajeras, por ejemplo, pueden encontrar su camino a casa usando el campo magnético de la Tierra, una habilidad que los científicos creen que evolucionó en terópodos como el trudón. Los fósiles de estos dinosaurios muestran cráneos con regiones dedicadas a la percepción, sugiriendo que podían orientarse en entornos complejos. Cuando ves a un pájaro migrar miles de kilómetros, estás viendo una habilidad que los dinosaurios perfeccionaron hace millones de años. En los océanos, las aves marinas, como los frailecillos, continúan el legado de los pterosaurios. Sus alas cortas y cuerpos compactos les permiten sumergirse en el agua para atrapar peces, una técnica que recuerda a Pteranodon, que cazaba en los mares cretácicos. Los fósiles de estos pterosaurios muestran picos fuertes, diseñados para agarrar presas resbaladizas, una adaptación que las aves modernas han refinado. Este eco nos conecta con un mundo donde los dinosaurios dominaban no solo la tierra, sino también el aire y el agua. Los reptiles modernos, como las serpientes, también llevan un pedazo del pasado dinosaurio. Aunque no están tan cerca de los dinosaurios como las aves o los cocodrilos, descienden de los mismos reptiles primitivos que dieron origen a los arcosaurios. En 2023, los científicos encontraron en Brasil fósiles de un reptil del Triásico con rasgos que lo vinculan a los antepasados de los dinosaurios. Este hallazgo mostró que la evolución es un tapiz complejo, con hilos que conectan a los dinosaurios con los animales que vemos hoy. Un hallazgo fascinante nos espera, uno que une a los dinosaurios con nuestra tecnología moderna. Pero sigamos con su impacto en la ciencia. Los fósiles de dinosaurios han sido una fuente constante de descubrimientos. En 2024, los científicos encontraron en Mongolia un oviraptor con plumas preservadas, mostrando colores que van desde el marrón oscuro hasta el azul brillante. Este hallazgo no solo nos permitió imaginar a estos dinosaurios como criaturas vibrantes, sino que también reforzó su conexión con las aves modernas, como los faisanes, que usan plumas coloridas para atraer parejas. Cada fósil es como una ventana al pasado, revelando detalles que nos acercan a estas criaturas. Otro dato que te sorprenderá: los dinosaurios nos han ayudado a entender la evolución del vuelo.
Los fósiles de Microraptor, con plumas en las 4 extremidades, muestran que estos dinosaurios podían planear entre los árboles, un paso intermedio hacia el vuelo verdadero. Los científicos han usado estos datos para estudiar cómo las aves modernas desarrollaron sus alas, aplicando esas ideas al diseño de drones que imitan el planeo de estas criaturas. En 2024, un dron inspirado en Microraptor fue usado para explorar selvas remotas, llevando el legado de los dinosaurios a nuevos terrenos. Los dinosaurios también han inspirado avances en la medicina. Los científicos han estudiado cómo los Allosaurus sanaban fracturas, analizando fósiles con huesos regenerados. Este proceso, que involucra células que reparan tejido óseo, ha inspirado tratamientos para fracturas humanas. En 2023, un equipo desarrolló un gel que acelera la curación ósea, basado en las proteínas encontradas en fósiles de dinosaurios. Este avance muestra cómo los dinosaurios, incluso millones de años después, siguen ayudando a sanar vidas. En la paleontología, los descubrimientos no se detienen. En 2024, los científicos encontraron en la Antártida un nuevo dinosaurio, el Cryolophosaurus, con una cresta ósea que pudo haber usado para comunicarse. Este hallazgo, en un continente que alguna vez fue cálido, nos recuerda que los dinosaurios vivían en todos los rincones del planeta, adaptándose a climas que hoy nos parecen imposibles. Cada fósil es una pieza de un rompecabezas que sigue creciendo, contándonos la historia de un mundo perdido. Un descubrimiento final nos espera, uno que conecta a los dinosaurios con nuestra búsqueda de vida más allá de la Tierra. Pero sigamos con su influencia en nuestra cultura. Los dinosaurios han capturado nuestra imaginación de maneras únicas. En los videojuegos, los jugadores pueden cazar T-Rex o criar Triceratops, usando datos científicos para recrear estos mundos. En 2024, un juego basado en fósiles de Spinosaurus permitió a los usuarios explorar un río Cretácico, nadando junto a estas criaturas semiacuáticas. Estas experiencias no solo entretienen, nos conectan con un pasado que sentimos vivo, como si los dinosaurios estuvieran a nuestro alcance. En el arte, los dinosaurios siguen inspirando. En 2023, un escultor en Argentina creó una réplica de Patagotitan hecha de metal reciclado, una obra que celebraba tanto a los dinosaurios como la sostenibilidad. Esta escultura, exhibida en un parque público, atrajo a miles, mostrando cómo los dinosaurios pueden unir la ciencia con mensajes modernos sobre el cuidado del planeta. Aquí hay un dato que te hará sonreír: los dinosaurios han inspirado incluso la arquitectura. En 2022, un edificio en Tokio fue diseñado con una estructura inspirada en las vértebras de Diplodocus, creando un espacio ligero pero resistente. Este diseño, que soporta terremotos, muestra cómo los dinosaurios, con sus cuerpos perfeccionados por la evolución, siguen guiando nuestra creatividad. Los dinosaurios también han cambiado nuestra forma de enseñar. En las aulas, los modelos de Stegosaurus y Raptor hacen que la ciencia sea accesible. Los niños aprenden sobre evolución mientras juegan con dinosaurios de plástico, conectando con el pasado de una manera que los libros no pueden igualar. Esta pasión por los dinosaurios ha inspirado a generaciones, desde paleontólogos hasta ingenieros, que llevan su curiosidad al mundo. Los dinosaurios nos han hecho reflexionar sobre nuestra propia existencia. Su reinado, que abarcó millones de años, nos muestra que la vida es poderosa pero frágil. La extinción de Chicxulub nos recuerda que el cambio puede llegar rápido, pero también que la vida encuentra un camino. Mientras te relajas, piensa en un gorrión posado en una rama, su canto llevando la historia de los dinosaurios, un recordatorio de que somos parte de un universo lleno de maravillas. Dinosaurios, un susurro de millones de años, nos ha llevado desde sus pasos atronadores hasta el canto suave de un pájaro al alba. Estas criaturas, que dominaron la Tierra y se desvanecieron en un instante cósmico, viven en cada ala que corta el cielo, en cada fósil que desenterramos, en cada pregunta que nos hacemos. Su legado no es solo de huesos, sino de resiliencia, un recordatorio de que la vida, incluso tras la oscuridad, encuentra un camino. Mientras la noche te envuelve, piensa en un colibrí, su zumbido un eco del Cretácico, llevando la historia de los dinosaurios en su corazón. Cierra los ojos, respira su legado, y déjate llevar por este mundo antiguo que aún respira. Si esta historia te ha inspirado, suscríbete, comparte un comentario con tu dinosaurio favorito y únete a este viaje por el tiempo, donde cada fósil cuenta una nueva aventura.